Ok, vale. Gracias. Entonces, bien. Vamos a hacer la introducción un poco, o hablando un poco sobre la instrumentación y recordando también un poco sobre lo que ustedes vieron en medidas eléctricas. Es obvio que es posible que ustedes hayan trabajado otro tipo de contenido, sin embargo, basándonos en el PAE, pues hay información que es relevante para este curso, ¿no? Y pues en medidas eléctricas, como su nombre lo indica, la idea es tener ese concepto y poder entender cómo es que funciona la medición de variables eléctricas. Ahora bien, de pronto a veces se confunde un poco el hecho de que la instrumentación electrónica realmente necesita las medidas eléctricas porque resulta que uno siempre piensa que al hablar de medir componentes eléctricos, uno solamente se basa en la corriente, en la resistencia, en la capacitancia, en cualquiera de estos fenómenos y propiedades eléctricas de la materia. Y resulta que uno después dice, bueno, entonces llegamos a instrumentación y empiezan a hablarnos de temperatura, empiezan a hablarnos de humedad relativa, nos empiezan a hablar de flujo, de velocidad y otro montón de componentes que uno diría no tienen absolutamente nada que ver con la parte eléctrica. Pues resulta que desde el punto de vista de la ingeniería electrónica, los sensores, que son los elementos donde nos vamos a concentrar bastante, ¿listo? Este semestre, los sensores son un tipo de dispositivo en donde cualquier tipo de variable externa, cualquier tipo de variable fenomenológica, cualquier tipo de variable del entorno que nos rodea, puede ser capturada y para el caso de nosotros los ingenieros electrónicos, los sensores son herramientas indispensables para poder determinar cuál es esa cantidad o cuál es ese valor de estos elementos o variables que yo quiero conocer. Llámese temperatura, llámese cualquiera de las que nombré ahorita y más. ¿Ok? Entonces, las variables eléctricas a medir que veíamos el semestre pasado, como son la corriente, el voltaje, resistencia, etcétera, ¿cierto? En muchos sensores van a aparecer como valores o van a aparecer como elementos en donde un fenómeno va a intervenir. Especifico, pueden existir materiales en la naturaleza en donde la temperatura obliga a que cambie su resistividad, ¿ok? Y los vamos a encontrar en varios sensores que vamos a ver este semestre. Entonces, la temperatura puede obligar a que existan cambios en las estructuras electrónicas, en la forma en que los átomos se comportan, ¿cierto? A nivel de sus enlaces. Y con el cambio de temperatura, un material podría sufrir cambios, ¿sí? En cuanto a su estructura química, bueno, más que estructura química, en cuanto a la estructura de sus enlaces, podría de pronto generar más electrones, podría de pronto generar pares hueco-electrón, podría de pronto cambiar la manera en que las moléculas, ¿cierto? O los elementos atómicos, los enlaces atómicos permiten o no el flujo de electrones a través de sus enlaces de último nivel, o sus enlaces, llámese covalente, llámese metálico, bueno, cualquiera de los enlaces que podemos tener. Entonces, teniendo en cuenta que los cambios eléctricos son, en alguna forma, determinados a partir de cambios fenomenológicos, entonces los sensores son una excelente forma de medir eléctricamente variables distintas, ¿no? ¿Qué tipo de variables? Todas las que necesitemos conocer, ya sea que vayamos a hacer una aplicación industrial, vamos a hacer una aplicación domótica, vamos a hacer una aplicación, por ejemplo, aeronáutica, cualquier tipo de aplicación en donde se necesiten aquellos, ¿no? Entonces, bien, llegando a esa introducción, como a ese motivo del por qué la variable o las medidas eléctricas mejor, ¿cierto? Son indispensables para el curso de instrumentación, aunque el curso de instrumentación es más genérico, ¿listo? Vamos a hablar un poco de esa historia, vamos a recordar lo que ustedes vieron allá en medidas eléctricas, ¿no? ¿Cuál es la idea de la medición? ¿O por qué se mide realmente, no? Se mide porque nosotros necesitamos conocer bajo unos valores, es decir, necesitamos cuantificar, ¿cierto? Varios aspectos o varios elementos de nuestro entorno. ¿Por qué medimos nosotros elementos como, por ejemplo, áreas? ¿Por qué nosotros tenemos esa representación de la unidad de medida de longitud? Porque necesitamos saber, ¿cierto? Conocer desde un aspecto meramente cuantitativo, ¿cierto? ¿Cuál es el valor? Bueno, es un aspecto que es relevante en el sentido de que nos da un conocimiento y nos permite hacer algo muy importante de la medida, que es la comparación. Y de por sí eso es medir, ¿no? Medir es comparar directamente un tipo de fenómeno directamente con un sistema conocido como sistema unidad patrón o simplemente una unidad patrón. Entonces, para el caso de la distancia vamos a utilizar el metro, para el caso de la temperatura vamos a utilizar el Celsius, ¿cierto? O vamos a utilizar el termómetro mejor, ¿vale? Si queremos medir el flujo, entonces vamos a utilizar un flujómetro, etcétera, etcétera. Entonces, la necesidad de medir, la necesidad de poder conocer cuantitativamente valores de elementos de nuestro entorno es lo que justifica directamente la aparición de las medidas, ¿ok? Y
Dicha necesidad, pues recordemos que nació del hecho de que pudiésemos hacer esa comparación, pero en un principio para poder hacer la comparación, y estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿cierto? No se podían hacer comparaciones con las unidades porque no existían las unidades patrón, ¿vale? Y entonces lo que se hacía era comparar directamente con elementos al alcance de la mano de las personas. En el caso de la longitud, que es el típico ejemplo que uno siempre toma, ¿listo? Uno podía comparar la longitud y podía determinar valores en cuanto a longitud, en cuanto a área, en cuanto a volumen, utilizando partes del cuerpo humano, ¿ok? Entonces teníamos que la distancia del brazo, ¿sí? ¿Alguien va a decir algo? Escuché por ahí el ruidito de pregunta. ¿Nadie? Ok, entonces continuamos. ¿Me escuchan, sí? Sí, señores, se le escucha. Ok, gracias. Bien, entonces les comentaba que en un principio se hacía simplemente comparaciones directamente con partes del cuerpo. Entonces utilizábamos el pie, utilizábamos los dedos, utilizábamos la palma de la mano, utilizábamos el brazo, el antebrazo, ¿cierto? Y de esa manera podíamos tener una noción de cantidad en cuanto a lo que era el sistema de longitud, ¿vale? Miren que algunos de los elementos todavía se conservan. Elementos de medida como por ejemplo el pie o la pulgada, ¿no? Que corresponde directamente a la distancia de un pulgar. Pero se estandarizaron después de cierto tiempo. ¿Qué significa estandarizarse? Se fijaron unos valores, ¿sí?, que son aceptados como dicha unidad. De esa manera no tenemos que utilizar el pie de una persona, ¿cierto? Porque podemos tener pues formas anatómicas diversas. ¿Qué pasaría con una persona que no tiene los dedos del pie? Entonces vamos a utilizar el pie de esa persona. ¿Qué pasa con un pie pequeño? ¿Qué pasa con un pie grande? ¿Qué pasaría con un brazo pequeño? ¿Qué pasaría con un brazo grande? Y si el pulgar de la persona es, por ejemplo, de una persona anglosajona, de una persona blanca, comparado, por ejemplo, con una persona del Oriente Medio o del Lejano Oriente, si una persona, por ejemplo, de China, que tienen una talla más pequeña, pues entonces no había ningún tipo de medida básica. Y por eso se estandarizaron, ¿ok? Los estándares o la normalización de las medidas directamente se basan en el hecho de que se necesitaba fijar valores, que los valores fuesen únicos para todo el mundo. Y recuerden muy bien, y lo vieron ustedes el semestre pasado, que la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Francesa, es que empezaron a aparecer este problema de cómo hacemos para estandarizar. Y apareció el Sistema Internacional de Unidades, que era un sistema francés. Ya fue donde se dio la Revolución Francesa, en Francia, como cosa rara, ¿vale? Pero pues saben ustedes y recordarán también que los ingleses pues no se iban a dejar de los franceses y por lo tanto los ingleses consideraron guardar su propio sistema de medición. Y es por eso que tenemos dos tipos de sistemas de medición. El Sistema Internacional de Unidades SI y el sistema anglosajón o sistema británico. ¿Listo? O sistema imperial también es conocido, en donde se manejan otro tipo de valores, ¿ok? Pero sin importar si estamos en el sistema internacional o si estamos en el sistema británico, siempre va a haber un estándar y por lo tanto una pulgada no es el dedo pulgar de cualquier persona, sino es una distancia, ¿cierto?, equivalente a 2.54 centímetros y será así para todo el mundo. Bien, entonces una vez que se generaron las estandarizaciones, pues se pudo mejorar en el criterio de la comparación de los fenómenos que necesitábamos, ¿no? Pero había algo bien importante y era cómo nosotros podíamos llevar esa estandarización, esos valores definidos o predefinidos, ¿cierto?, a elementos que me permitieran hacer esa comparación. Entonces es allí donde aparecen los instrumentos. Los instrumentos simplemente que son elementos, ¿sí?, que nosotros colocamos, que nosotros tomamos de la naturaleza, nosotros las manipulamos, los ajustamos, ¿cierto?, a la medida de lo que nosotros definimos como la unidad patrón. ¿Ok? Y es por eso entonces que en un principio, para el caso por ejemplo de los egipcios, ellos tenían directamente su sistema de medición basados en una varita, como la que ustedes observan en la parte inferior derecha. ¿Ok? Una varita que era estándar para todo el mundo. Por lo tanto existía una varita única que correspondía a la longitud del brazo de nuestro faraón, bueno, del faraón, ¿vale? Del faraón de turno, obviamente, ¿cierto? Y de esa varita que era la unidad fundamental, ¿listo? Empezaban a salir otras varitas y con esas varitas pues teníamos a las personas que se encargaban de hacer la medición, por ejemplo, de las parcelas, de los terrenos cultivables en el caso del antiguo Egipto. Entonces, esa barrita o esa varita como tal, ¿cierto?, de madera, es un instrumento, hace relación a un instrumento, hace relación a una herramienta que usamos los humanos para poder hacer la medición. Y eso es un instrumento. Un instrumento de medida es simplemente cualquier tipo de máquina, herramienta que nos sirva a nosotros para hacer las comparaciones, ¿ok?
Entonces, bueno, lo que aparece en su pantalla pues es un poco de historia. Remontamos las medidas al año 6000 antes de Cristo, ¿cierto? En donde pues la idea básica de pasar de lo que era el ser nómadas, el hombre nómada, pasar directamente al hombre sedentario, una vez que se descubre lo que son los procesos de agricultura, pues lleva directamente a decir, hey, para evitar que tengamos problemas, ¿cierto? Hagamos una división de esos terrenos, claro, porque habían unos que querían tener más que otros, ¿cierto? Y los que tenían menos, pues obviamente cultivaban menos y entonces había una desigualdad, una inequidad. Y entonces, siendo inequitativos, los patrones de medida y las mediciones empezaron a ser un elemento que nos permitía crear esa ecuanimidad en todos, ¿no? Que todo fuese equitativo, ¿ok? Y en las parcelas de los primeros hombres, pues se necesitaba distribuir los cultivos de tal manera que cuando se hacía una producción, como que todas las familias o los núcleos familiares tuviesen pues la misma producción. Se esperaba eso, ¿no? Y entonces esa igualdad se buscó desde un principio, ¿no? Pero siempre era en beneficio ¿de qué? Del hombre. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Los instrumentos y las medidas fueron creadas en beneficio del hombre para poder determinar valores, para poder determinar cantidades de forma numérica y que se pudiese, pues obviamente, hacer algo. Y en este caso sería el avance de la ciencia, ¿no? Y obviamente suplir algunas necesidades de los seres humanos, ¿ok? Entonces los sistemas métricos pues realmente existieron mucho antes de la Revolución Francesa y esos sistemas métricos pues obviamente tenemos muchos elementos digamos de ejemplo, como es el caso de los incas, de los mayas, ¿cierto? Aquí en la región de América podemos tener el caso de los chinos, podemos que en el caso del lejano oriente, los japoneses, podemos tener en el caso de lo que es el Medio Oriente, el caso de la India, el caso por ejemplo de la antigua Mesopotamia, de los fenicios, etcétera, etcétera. Se desarrollaron sistemas métricos a partir de ¿qué? Del hecho de que cada una de las culturas necesitaba comparar, ¿cierto? Diferentes valores, ¿no? Diferentes elementos propios de sus sistemas, ¿no? De sus sistemas sociales, socioeconómicos, ¿ok? Y entonces empezaron a aparecer pues muchísimas herramientas. Dentro de eso, la escritura y los números, la numeración, fue una de las principales herramientas para empezar a definir las medidas. Las medidas hacen uso de los números, las medidas hacen uso de la escritura, de la representación simbólica, ¿cierto? De las cantidades. Y es así como ustedes pueden observar ejemplos como es la tabla de Hammurabi, que se ubica en la gráfica izquierda, superior izquierda, ¿no? Entonces, donde ustedes pueden observar una representación con unos signos y esto permitía pues generar conteos, ¿no? Y entonces con la aparición de la numeración y de la escritura empezaron a aparecer otros elementos y las herramientas base, que son los números y las letras, fueron, digamos, esas, valga la redundancia, herramientas básicas o herramientas base con las cuales partió la medición, ¿ok? Entonces podemos observar, por ejemplo, en el caso de los chinos, que sería la siguiente gráfica, en la parte superior, en la primera línea de dibujo de gráficas, pueden observar, por ejemplo, una forma de medición. Esta la utilizaban para los cultivos y entonces así podían definir el tiempo, sobre todo desde el punto de vista de las estaciones, y entonces tenían un sistema de representación para los cultivos, cuándo se cosechaba, cuándo no se podía cosechar, en qué momento tocaba hacer el sembrado, en qué momento era más apto para poder hacer el riego, etcétera, etcétera. Y esa representación pues permitió obviamente que lo que fuese la parte de los cultivos pues mejorara y se crearan nuevas técnicas. Y esto es algo muy importante, la instrumentación a nivel general, ¿cierto?, permite crear nuevas herramientas, permite crear nuevos métodos, ¿cierto? Y permite como tal hacer que evolucionen los procesos de medida en los seres humanos. Los otros elementos que ustedes pueden observar en la primera línea, el otro que ustedes ven ahí se conoce como un odómetro, uno de los primeros odómetros que existieron. ¿Y qué es un odómetro? Es un medidor de distancia. ¿Listo? Es un medidor de distancia que fue bastante ingenioso en el sentido de que una vez descubierto la rueda, los romanos pudieron hacer la medición en medio de la expansión de su imperio, ¿cierto? La medición de distancias que existían entre las diferentes ciudades que ellos conquistaban con respecto a Roma, su capital, ¿no? Y entonces podían determinar la distancia y podían determinar la cantidad de personas que podían viajar, podían determinar la cantidad de suministros, ¿cierto? En el caso de poder hacer esa expansión, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista también de la ingeniería, este sistema permitió hacer caminos de tal manera que interconectaran los diferentes o las diferentes culturas, las diferentes ciudades, ¿ok? Y ese que ustedes ven ahí en forma de carretica fue el primer medidor de distancia. ¿Vale? El siguiente pues lo conocen ustedes, ahí se nota, es un reloj de sol, entre comillas, ¿cierto?
debido a que utilizaba directamente la radiación lumínica del sol en el día, porque en la noche pues no funciona obviamente, ¿ven? De tal manera que la sombra se proyectaba sobre una tabla, ¿listo? Una tabla que tenía como cosas raras símbolos, y de esa manera, en esos símbolos, nosotros teníamos la capacidad de determinar el tiempo desde el punto de vista de las estaciones, ¿cierto? Porque antes de este reloj de sol también pues existieron los relojes de luna, y entonces uno decía, opa, espérame 5, ¿cómo así que de luna? Claro, teniendo en cuenta la luna llena, la luna nueva y los cuartos, ¿cierto? Tanto el creciente como el menguante, se podía saber también o interpretar cantidades de tiempo, y eso sirvió muchísimo para la agricultura, ¿ok? Entonces también existió el calendario lunar, por si las dudas, ¿vale? E igualmente en la parte inferior pues ustedes pueden observar que se empezaron a crear herramientas de medida en la antigua Mesopotamia, gráfica inferior de izquierda, ¿cierto? Elementos de medida del peso, de la masa, ¿cierto? Que se ubica en la parte central de la gráfica inferior, ¿vale? En donde nosotros teníamos dos tablillas y podíamos hacer una comparación de dos masas diferentes. Una de ellas, perfectamente el producto que se quería intercambiar, y el otro como tal, pues una unidad monetaria, ¿no? Que normalmente pues se basaba en piedras preciosas o metales preciosos. Y bueno, la tablita famosa de medición de los egipcios que ustedes pueden observar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues simplemente nosotros teníamos algo, y es que esos sistemas de medición, pues en cierto sentido tenían cierta cantidad de error. Y por lo tanto, a medida que la cultura fue avanzando y que nuevos procesos se fueron generando, y las herramientas y la ingeniería como tal, ¿cierto? Y el recurso humano y el recurso mental de los seres humanos fue evolucionando, empezaron a crearse nuevos dispositivos, ¿no? Y estos dispositivos permitían pues generar más precisión sobre las medidas, ¿listo? Es como el caso, por ejemplo, del calendario lunar al calendario solar. Hubo una mejora, ¿cierto? Pero a su vez permitió que siguieran evolucionando los sistemas y siguieran evolucionando como tal pues todos los procesos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues bueno, hay algunos ejemplos, como es el caso de la inundación del Nilo, ¿cierto? Ahí hablan de un ejemplo hace 3000 años, bueno, 3000 antes de Cristo, ¿listo? En donde hablan de 6 codos y una palma. Entonces uno dice, ópale, ¿qué son 6 codos y una palma? Ah, bueno, era la longitud del codo de nuestro faraón para esa época. Estamos hablando del Nilo, estamos hablando de Egipto, y entonces era la distancia que había de la palma del faraón más el codo del faraón, es decir, más o menos sería como la distancia del antebrazo más la palma, ¿no? La palma de la mano. Y entonces la inundación se pudo medir a un nivel de 6 codos y una palma del emperador de turno, ¿ok? Y es lo que dice ahí, el codo real. ¿Listo? Por eso es importante reconocer como tal a el sistema de numeración que todavía conservan los ingleses, porque es que da la casualidad que también en Estados Unidos se maneja ese mismo sistema de numeración o ese mismo sistema de medición, y por eso muchas veces cuando tenemos que comprar algunos elementos a nivel, por ejemplo, de Latinoamérica, por ejemplo, los tornillos no se piden de pronto en centímetros, normalmente se piden en pulgadas, ¿no? Y entonces las llaves para esos tornillos, para poderlos abrir, para poderlos mover, también se utiliza en pulgadas, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, van a trabajar los sistemas de las calderas hospitalarias o las calderas industriales, una caldera es un generador de vapor, ¿cierto? Ellas no se compran, por ejemplo, de una manera general, a nivel de Europa o a nivel de Norteamérica, no se compran, por ejemplo, en joules, se compran en BTUs, y una BTU, que es el acrónimo de British Thermal Unit, es la forma en que se conoce, ¿cierto?, la energía que es capaz de generar en vapor de nuestra caldera. Entonces hay mucha numeración británica que es importante. ¿Y de dónde deriva? Deriva de lo que eran las mediciones reales, es decir, de los sistemas de numeración o los sistemas de medición que nacieron en las antiguas colonias, bueno, más que colonias, en las antiguas culturas y en las antiguas civilizaciones, ¿ok? Bien. Bueno, el odómetro. En el siguiente párrafo pues estaban hablando del odómetro como un ejemplo también de la creación de máquinas. Es bien interesante porque dense cuenta que cuando los ejércitos se utilizaban, sobre todo los romanos, más que los griegos, los romanos sí usaron mucho esto. Al hacer los caminos, ellos tenían que medir las distancias, y al conocer la distancia entre las ciudades, pues también sabían cuántos días podrían durar con una marcha determinada, ¿cierto? Con una cantidad de hombres determinado, y las raciones, como les decía ahorita, las raciones que se podían necesitar. Y entonces ellos simplemente hacían el conteo por pasos, ¿ven? Entonces se iban las legiones, se unían los soldaditos, así como se ve en la segunda gráfica, y simplemente se iban marchando, iban contando, y cuando llegaran a 1000 pasos ponían un palo. ¿Listo? Eso era todo. Y entonces con eso determinaron lo que era la longitud conocida como una milla, ¿vale?
De ahí evolucionamos directamente a la creación de máquinas como los primeros odómetros, en donde en la parte inferior ustedes observan cómo funciona el odómetro. El odómetro es bien sencillo porque es una carretica que era tirada por caballos o era tirada por personas, pero la idea básica era, normalmente era un caballo, en donde la rueda giraba o las ruedas giraban mientras se iban desplazando. Esta rueda estaba conectada directamente a la rueda A, que ustedes pueden observar ahí en la gráfica más a la derecha, ¿cierto? Esa rueda giraba. Al girar, él tenía un sistema de engranes con una rueda B. Entonces, al girar la rueda A, el engrane o los engranes hacían girar a la rueda B. De tal manera que cuando la rueda B giraba, entonces empezaba a desplazarse. Pero observen ustedes que había una especie de piñón o una especie como de extensión más larga que corresponde a ese valor C, que ustedes observan ahí. Entonces, mientras los demás elementos de engrane eran más cortos, había uno más largo. ¿Y cuál era la misión de este? Cuando giraba completamente, ¿cierto? Este trozo de madera movía un elemento, movía un piñón, movía un engrane que está en la parte superior, que está catalogado o está marcado con la letra D. Entonces, ¿qué ocurre? Con el movimiento de ese piñón, adentro de ese piñoncito habían unas piedras. Y la idea básica era que cuando se generaba una vuelta completa, entonces la piedrita se movía, llegaba a un pequeño agujero y la piedrita caía directamente hacia el recipiente E, que ustedes observan en la gráfica. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo sabíamos la distancia? Fácil, simplemente teníamos que contar el número de piedritas para determinar cuánto fue el recorrido de la rueda grande, de la rueda de la carreta. Y de esa manera, mediante simplemente una pequeña proporción matemática, entonces se hacía el cálculo, ¿ok? Entonces, ¿de qué dependíamos? Pues dependíamos obviamente de que la rueda tuviese una longitud siempre igual. Bien, pero si la rueda se desgastaba, entonces íbamos a tener que la longitud era menor y por lo tanto podía existir un error. Pero era bien inteligente. Cuenta el número de piedritas y sabe, ¿cierto? Con una regla muy básica, una regla de 3 muy sencilla matemática, usted sabía aproximadamente cuál era la distancia. ¿Ven? Aquí viene ejemplo de la evolución. Este cuadrito como tal, esta línea de tiempo, es precisamente para el tiempo. Está hablando directamente de lo que son los instrumentos que se utilizaron para la medición del tiempo. Y entonces, basados en eso, las líneas de tiempo, como aparecen en este caso, las líneas de evolución de los instrumentos, son bien interesantes porque realmente cubren demasiados aspectos. Si ustedes se dan cuenta, esta está más o menos del año 1500 a.C. Bueno, no se alcanza a notar muy bien ahí, ¿ok? Porque realmente esta gráfica es grandísima, es mucho más grande. Está recortada del año 1500 a.C. hasta el año 1900. Imagínense, no estamos metiéndonos ni siquiera con el año 2000. Entonces, la línea de tiempo nos muestra directamente la evolución de los diferentes sistemas y cómo los primeros sistemas de medición del tiempo se basaron primero en características de fenómenos naturales, como el caso lunar. Les muestro en la parte superior izquierda, aparece que la luna fue utilizada como uno de los primeros elementos de medida del tiempo, ¿no? Después apareció la medición solar y utilizamos la sombra del sol sobre estas regletas graduadas que nos permitieron pues tener mayor precisión. Por ejemplo, la clepsidra, que es la que ustedes observan al lado de la luna en la parte superior, es una vasijita. Es una vasija que no tiene misterio porque era simplemente una vasija de barro que tenía una serie de marcas. Estaba marcada por fuera, en donde las líneas de esas marcas como tal correspondían a tiempos estipulados, a periodos de tiempo estipulados. ¿Cuál era la idea de la clepsidra? La clepsidra egipcia pues simplemente era un tazón en donde afuera existían esas marquitas, se llenaba de agua y él tenía un pequeño agujero en la parte inferior. La idea era simplemente permitir que el agua se drenara, que el agua empezara a salir por este agujerito, era un agujerito bastante pequeño. ¿Y cómo se conocía el tiempo? Pues fácil, se dejaba la clepsidra, se echaba agua y una vez que se echaba agua hasta un nivel determinado, pues simplemente tenían que ir a mirar hasta dónde iba disminuyendo el nivel del agua. Y de acuerdo a donde estuviese el nivel del agua con respecto a las mediciones que estaban en la parte exterior de la clepsidra, de la vasija de barro, pues entonces se tenía una medición aproximada del tiempo. Bastante interesante, porque a partir de ella es que nacen, los relojes de arena. En lugar de utilizar agua dentro de una vasija y esperar a que se desocupara, mejor se utilizaba la arena, ¿cierto? Y esta pues se podía transportar de una ampolla de vidrio a otra que estaba conectada directamente por un pequeño pasaje de vidrio, un pequeño capilar de vidrio. Bien, ahí me adelanté un poco porque lo que ustedes ven de lo que es el reloj de arena, pues este evolucionó muchísimo después, ¿no? Para el año 1300 algo.
más o menos por encima del año 1300, y la clepsidra estamos hablando del año 1400, 1300 antes de Cristo, ¿ok? Entonces siempre el salto que acabo de dar es bastante alto, pero lo que quiero que observen es que la forma en que funcionaba la clepsidra, solo que la clepsidra funcionaba con agua, es idéntica a la forma en que funciona el reloj de arena. Solo que el reloj de arena se podía pues utilizar las veces que ustedes quisieran, simplemente era pasar la arena de un lado al otro, ¿cierto? Mientras que en la clepsidra tocaba estar llenando el potecito de agua, ¿ok? De esa manera, pues bueno, empezaron a aparecer más elementos como pueden ser, por ejemplo, los obeliscos medidores de tiempo. ¿Y un obelisco medidor de tiempo qué es? Pues simplemente era una gran columna de piedra, ¿cierto? Que estaba ubicada en un punto especial, en una plaza principal, en un sitio en donde los eruditos, las personas que se encargaban de la medición del tiempo, simplemente tenían que mirar las diferencias de sombra en función, normalmente pasaba así, en función a las estaciones del año, ¿no? Recordemos muy bien que podemos tener, por la inclinación de la Tierra, diferentes longitudes en el tiempo horario del día y de la noche, ¿no? Entonces podemos tener días largos, podemos tener días cortos. Y entonces había un sistema en donde utilizando la luz del sol, simplemente reflejando o utilizando más bien la sombra de nuestro elemento, de nuestro obelisco, de nuestra pequeña barra ya colocada en el centro de la plaza, simplemente podíamos determinar estaciones y podíamos determinar horarios del día, ¿no? Y bueno, empezaron a aparecer otros elementos, como por ejemplo el astrolabio, que es el que está, que parece una medallita de oro aquí en la parte inferior, ¿bien? El astrolabio pues es un medio de medición que utilizaban los antiguos marinos, pero que en este caso se utilizaba las estrellas, ¿no? Entonces ellos utilizaban el posicionamiento de las estrellas para poder determinar también algo del tiempo. Bueno, también permitía calcular distancia, pero realmente lo que se hacía era una medición indirecta del tiempo en función a la posición de las estrellas. Muy, muy utilizado por los navegantes antiguos. Después aparecieron elementos como por ejemplo el reloj de combustión que utilizaba combustibles fósiles, listo, en donde lo que se hacía era simplemente llenar una pequeña vasijita con un elemento que se quemara, un elemento derivado de algún elemento combustible, de algún material combustible, y simplemente se encendía. Y dependiendo de la altura de la llama, ¿cierto? Nosotros podíamos tener una determinación del tiempo. Y eso hasta que se acabara el combustible y después tenemos que volverlo a llenar, ¿no? Ese fue el primer reloj de combustión utilizando materiales pues combustibles, ¿no? Y bueno, aparecieron otra serie de elementos que es bien interesante. A lo que quiero llegar es que, miren que a medida que fue avanzando la humanidad y la tecnología y la técnica avanzaron, los instrumentos también evolucionaron, ¿ok? El reloj de arena, después del reloj de arena se pasaron a los famosos automatismos, en donde lo que se buscaba era que a partir de movimientos oscilatorios o movimientos pendulares que eran periódicos, ¿cierto? Estos movimientos pues simplemente efectuaron algún tipo de desplazamiento de un sistema de engranajes, y a este sistema de engranajes pues simplemente se le colocaban unas agujas y con las agujas se empezaba a describirse como tal los valores de tiempo, ¿ok? Entonces empezaron a aparecer los primeros relojes automáticos, ¿ven? Que utilizaban contrapesos, en donde el contrapeso empezaba a oscilar, como los famosos relojes de péndulo, ¿ok? A medida que fue avanzando la historia, pues bueno, sabemos nosotros que fueron mejorando los materiales, que fueron mejorando los instrumentos, de tal manera que si nos vamos y pudiésemos cubrir todo completo la línea del tiempo, si llegamos ahorita, pues ya sabemos nosotros que tenemos sistemas en donde los relojes utilizan radiación atómica, ¿no? Descomposición de átomos de sistemas que presentan radioactividad, ¿no? Entonces ya son relojes que tienen una precisión muy alta, ¿bien? Pero que obviamente pues nadie va a tener un reloj de eso, sino que se van a utilizar como unidades patrón, ¿ok? Y así mismo podríamos encontrar muchísimas líneas de tiempo de los diferentes instrumentos, ¿cierto? De medición. Digamos que la del tiempo es la más básica y la que más se conoce, porque pues fue uno de los primeros elementos a medir, ¿ok? Hay una necesidad por instrumentar, hay una necesidad por crear la instrumentación. ¿Y cuál es la necesidad? Miremos el ejercicio o el ejemplo que tenemos acá. Cuando nosotros queremos generar un proceso, cuando nosotros tenemos un proceso, una actividad en donde vamos a desarrollar algún tipo de evento, ¿vale? Nosotros necesitamos tener un control sobre los eventos, ¿vale? Este caso que ustedes observan ahí es simplemente mantener el nivel de un líquido dentro de un tanque. Antes de que existieran los automatismos, pues todo se hacía de manera manual,
y el sentido estricto de utilizar a un hombre operario, a una persona que sirviera como operario, era que éste se encargaba de mantener un control sobre los parámetros, fenómenos o procesos que se necesitaran. ¿Listo? Por lo tanto, cuando necesitábamos directamente que se ejecutara un cambio en algún tipo de fenómeno, un cambio en algún proceso, un ajuste, la persona encargada de eso se encargaba de simplemente manipular, hacer una actuación, es decir, generar un acto que cambiase directamente los elementos del proceso. Cuando hablamos de acto o actuación, entonces vamos a definir esa palabra más adelante dentro del proceso automático como instrumentos o dispositivos que son capaces de actuar, de generar cambios en los procesos mediante una acción específica. Entonces, en este caso, el señor quiere mantener directamente el nivel del líquido, teniendo en cuenta que tenemos, ¿cierto?, una salida del fluido del tanque por la parte inferior, pero también tenemos una válvula y tenemos un sistema de tuberías por la parte superior que permite recuperar el líquido, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el operador humano tiene la capacidad de poder determinar el nivel, medirlo, él toma una acción correctiva en la válvula. ¿Y cuál es la idea? Cerrarla o abrirla para permitir que el flujo aumente o disminuya de tal manera que se pueda conservar, ¿cierto?, una especie de cantidad de masa fija, ¿cierto?, que no se modifique. Si la masa dentro del tanque se mantiene, el nivel del líquido que observa nuestro amigo aquí operario, pues va a ser siempre el mismo. Y entonces él va a operar. Si ve que se disminuye el nivel, pues simplemente abre más la válvula para que fluya más líquido de la entrada, ¿cierto?, en la parte superior. Si ve que el líquido está superando el nivel máximo o el nivel como tal determinado o de referencia, pues simplemente cierra la válvula. Entonces miremos que es una operación que demandaba precisamente a una persona o a un conjunto de operarios, ¿vale? ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, cuando empezaron a aparecer los primeros automatismos, se buscó reemplazar al operario humano. Y la necesidad de poder utilizar los instrumentos, es decir, las máquinas creadas por los hombres para poder generar control sobre los procesos, llevó directamente a la creación de los sistemas de adquisición de datos. ¿Y qué es un sistema de adquisición de datos? Sobre todo desde el punto de vista moderno. Un sistema de adquisición de datos es simplemente un conjunto de elementos, generalmente electrónicos, en donde confluyen sensores, actuadores, sistemas de adquisición de datos y convertidores, analógico-digital, digital-analógico, ¿cierto?, que se encargan de tomar las señales del medio, convertirlas en señales eléctricas para llevarlas directamente a un procesador. Y una vez que el procesador hace o ejecuta las labores, ¿cierto?, de actuación, lo que haría más o menos el operador humano, el sistema computarizado, el elemento de control, el elemento como tal de procesamiento, va a reemplazar directamente las decisiones del ser humano y tiene que entregar una respuesta. Y esa respuesta pues va a ser una actuación. Y esos elementos pues se conocerán como actuadores, ¿ok? En el caso de la gráfica de la derecha pues vemos un sistema de adquisición de datos bien interesante porque tenemos 4 casos específicos. Bueno, técnicamente hay 5 si ustedes observan las 5 bolitas que aparecen ahí, ¿no? Aparece la bolita 1, la bolita 2, la 3, la 4 y una 5 que está por allá como perdida, ¿no? ¿Cuál es la idea básica? Partamos del objeto. El objeto es simplemente un parámetro o un conjunto de fenómenos, un conjunto de variables de mi entorno que yo quiero capturar, que yo quiero medir. ¿Listo? ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizando los famosos sensores. Los sensores simplemente son transductores de energía. Toman energía física, energía del exterior, del entorno, y la transforman en corriente eléctrica, la transforman en voltaje eléctrico. Esa es la misión de un sensor. Entonces, el sensor como transductor de energía puede interactuar directamente con el objeto o con el medio en estudio. Es el caso de los puntos 2, 3 y 4. En donde, si ustedes observan, en esa punta 2, 3 y 4 vamos a tener sensores, pero estos sensores tienen que interactuar directamente con el objeto de estudio. ¿Listo? De tal manera que al interactuar quiere decir que ellos como tal tienen que estar dentro del fenómeno o dentro del parámetro de medida. Lo que no ocurre con el punto 1 o el sensor 1 y el sensor 5. Si ustedes observan, el sensor 1 no tiene que tener o no debe tener o realmente no necesita tener contacto directo con el objeto de estudio, con el parámetro o la variable que se va a medir, sino que lo puede hacer de manera remota. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de señales que se pueden transmitir a través del espacio, ¿no? A través como tal del aire, a través de un elemento, y no necesariamente tenemos o debemos tener algún tipo de contacto. Entonces el sensor 1 es capaz de medir remotamente un fenómeno. El sensor 2, 3 y 4 miden directamente el fenómeno. Entonces miremos que hay unas mediciones directas, ¿cierto?, en contacto con el objeto de estudio, o indirectas, ¿cierto?, y utilizando radiaciones, utilizando medios por donde se transfiere la señal, ¿listo?,
como es el caso del sensor 1. Y el sensor 5 tiene algo bien interesante, y es que si ustedes observan, está alejado completamente del objeto. ¿Listo? Y esto se debe a que el sensor 5 normalmente puede servir o sirve como un elemento de referencia. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, ¿yo cómo puedo hacer una comparación de la temperatura externa con respecto a la temperatura interna en una habitación? Fácil, utilizando dos sensores. Uno que va a estar dentro de la habitación y el otro que va a estar afuera. El de afuera pues va a permitir tener el valor de referencia de temperatura del exterior, del ambiente, de tal manera que yo pueda comparar la temperatura que está afuera con el sensor de referencia que está afuera con respecto a el sensor que tendría aquí dentro de la habitación, de tal manera que un sistema de control inteligente, un sistema de control autónomo, automático, puede tomar decisiones. Es que mire, yo necesito mantener la temperatura aquí dentro de esta habitación en 35 Celsius, ese es el valor, digamos, seleccionado, pero resulta que en la parte de afuera también tengo 35 Celsius, entonces, ¿cómo hago yo para saber que hay 35 Celsius? El sensor de afuera me da la información de esos 35 Celsius, hago la comparación con el sensor interno, con el que está adentro, ¿listo? Y una vez que hago la comparación, pues simplemente tomo decisiones. Si la temperatura afuera es igual a la de adentro, el procesador tiene que decir, hey, no ejecute acción, porque simplemente la temperatura es la idónea. Entonces, ¿para qué voy a ponerme a hacer algún tipo de actuación? ¿Listo? Pero si la temperatura con respecto al exterior es diferente a la del interior, entonces el procesador debe tomar algún tipo de acción. Entonces, el sensor 5 corresponde a un sensor que se conoce como sensor de referencia. Entonces, el sensor 1 se encarga de obtener, ¿cierto?, lo que sería el fenómeno o obtener directamente la señal de nuestro objeto de estudio a través de una señal que ha sido transmitida remotamente. Entonces, la temperatura puede transmitirse, por ejemplo, por el infrarrojo. ¿Listo? Y el infrarrojo es capaz de detectar esa radiación que es equivalente a la temperatura de un cuerpo. En el caso del sensor 1, utilizamos los medios de radiación, seleccionamos o requerimos como tal, ¿cierto?, la transformación de energía en el sensor y se pasa directamente la señal del sensor 1 a un elemento que se conoce como interfase. Una interfase o interfaz es simplemente un dispositivo, casi siempre un circuito electrónico, ¿ven?, que adapta las condiciones de señal eléctrica del sensor a las condiciones que puede necesitar un computador. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo un sistema de procesamiento, por ejemplo, imaginémonos un Arduino, para que un Arduino 1 funcione, necesita recibir señales que estén entre 0 y 5 voltios, ¿vale? Si yo llego a conectarle un sensor, por ejemplo, a un Arduino, se lo llego a conectar a un sensor que es la que tiene la capacidad de entregarme señales hasta de 12 voltios, pues sabiendo que el Arduino funciona a 5, pero el sensor funciona a 12, cuando yo conecte el sensor, pues el sensor va a romper, va a dañar completamente al Arduino. ¿Listo? Y esto se debe precisamente a que las señales son de diferente valor, aunque son de la misma naturaleza eléctrica, ¿cierto? Una es superior a la otra y por lo tanto necesito hacer esa interfaz. Esa interfaz normalmente termina siendo un acondicionador de señal, un sistema que es capaz de acondicionar la señal para que la señal sea adecuada hacia el sistema de procesamiento. ¿Listo? Miremos que el caso 2 no necesita interfaz. ¿Por qué? Porque corresponde, el caso número 2, corresponde a los sensores que tienen la capacidad de entregar la señal tal cual como la requiere un sistema de cómputo, un sistema de procesamiento. Entonces, en el tipo 2 no necesitamos la interfaz porque realmente el sensor es capaz de entregar la señal adecuada. ¿Listo? En el tipo 3 observen que tenemos también la interfase. ¿En qué cambia? En que el sensor 3, a diferencia del sensor 1, aunque ambos tienen interfase, un sistema de ajuste de señal, ¿cierto? El sensor 1 no tiene interacción directa con el objeto de estudio, mientras que el sensor 3 sí tiene interacción directa con el objeto de estudio. ¿Ok? El sensor 4 es bien interesante porque es un sensor que tiene una característica muy especial y es la siguiente. El sensor 4 entrega su señal directamente hacia el sistema de adquisición de datos, pero requiere algo que se conoce como circuito de excitación. ¿Qué es un circuito de excitación? Un circuito de excitación es una fuente de energía. ¿Listo? Hay sensores en donde los cambios no se dan como un valor de voltaje o de corriente de salida. ¿Bien? Sino que son cambios como por ejemplo la capacitancia, la inductancia, la resistencia, en donde para poder determinar un cambio de resistencia a un material, pues la resistencia se da en función a que fluya corriente. Entonces, ¿qué necesito? Pues un sistema o circuito de excitación que genere la corriente para que el sensor, para nuestro ejemplo en este caso, el número 4, genere un tipo de respuesta. Entonces ahí es donde van a aparecer dos tipos de sensores, los sensores activos y los sensores pasivos. Y normalmente los sensores activos, como es el caso del número 4, necesitan una alimentación, necesitan una polarización a partir de una fuente DC. Esa es la diferencia que existe, por ejemplo, entre el 4 y el 2.
El 2 es capaz de generar su propia corriente eléctrica, sus propios electrones, mientras que el 4 no puede generarlos, por lo tanto necesita extraerlos de una fuente externa, ¿vale? Bien, ¿qué es un multiplexor? Como su nombre lo indica, un multiplexor toma múltiples entradas y las envía, las canaliza directamente en un conjunto menor de salidas. En este caso yo tengo 5 sensores entregándome 5 señales diferentes. Normalmente uno busca que las 5 señales no lleguen todas por un solo canal, es decir, que no todas se unan a un solo cablecito, porque lo que va a pasar es que cuando los sensores empiecen a transmitir en un sistema que recoge todas las señales, toma todos los sensores ahí, ¿cierto? Y toma las señales, las mezcla. Al mezclarlas es muy difícil quitar esa mezcla, es muy difícil identificar cuál señal era del sensor 1, cuál del sensor 3, cuál del sensor 5, no se puede saber. Entonces un multiplexor es una herramienta bien interesante de la electrónica que nos permite canalizar solo un conjunto de señales, ¿vale? De tal manera que si yo tengo esos 5 sensores y por ejemplo el objeto de estudio fuese temperatura, yo puedo decidir si quiero activar solamente al sensor 1, es decir, tomar la señal del sensor 1 que pasa por su interfase y enviarla directamente a nuestro sistema computarizado, a nuestro sistema de procesamiento digital. Bien, pero también puedo seleccionar que quiero que me llegue solo la señal del 2, quiero que me llegue la señal del 3, quiero que me llegue la señal del 4, es decir, yo tengo un selector, ¿ok? Un selector de entrada. Bien, ese selector de entrada alias multiplexor, pues voy a ir conectado directamente hacia el computador. Observen que el computador, miren la flecha, no sé si alcanzan a notar, pero hay una flecha que va del computador hacia el multiplexor. ¿Quién selecciona cuál es el canal de entrada? ¿Quién selecciona si es el sensor 1, 2, 3, 4 o 5 el que debe fluir hacia nuestro sistema? Pues el computador es el que le dice al multiplexor. Hey, muchachos, en mi programación, como sistema de procesamiento, como computador, yo le envío la señal al multiplexor para decirle actívenme el canal 1, actívenme el canal 2, etcétera. ¿Listo? Entonces, el computador se comunica hacia el multiplexor para decirle cuáles son los canales que va a habilitar en la multiplexación. ¿Listo? Y la señal que ha sido seleccionada en el multiplexor, ¿cierto? A través del computador, pues puede llevarse directamente a un convertidor analógico digital. ¿Por qué existen los convertidores analógico digital? Porque las señales de los sensores, ¿sí? De los sensores, de la gran mayoría de sensores que existen alrededor nuestro, son analógicas. Y un computador, ¿cierto?, utiliza señales binarias. Por lo tanto, no puede interpretar las señales analógicas. Es por ello que necesitamos hacer una conversión de señales analógicas normales de los sensores a señales digitales o muestreadas, ¿cierto?, que pueden tener un computador, a código binario. Y bueno, el computador como tal tiene unos elementos periféricos. Dentro de esos elementos periféricos son la mayoría de veces elementos que interactúan con operarios. Entonces miren que sí, a veces tenemos la necesidad de tener cierta cantidad de operarios. ¿Para qué? Porque no todas las funciones de decisión las va a tener el computador, sino muchas veces el operario de una máquina. Entonces los periféricos, ¿qué son? Teclados. Los periféricos pueden ser, por ejemplo, chicharras que generen alarmas. Los periféricos pueden ser pantallas. Los periféricos pueden ser elementos que brillen, como el caso de LEDs, indicadores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, en último caso, pues, si se necesita actuar sobre el objeto de estudio, sobre el fenómeno, pues el computador también va a tener una conexión directa a un elemento conocido como el actuador. El actuador lo que va a generar es que un cambio sobre el objeto. Para el caso de la temperatura, ¿cómo podemos elevar la temperatura? Con un actuador. ¿Y qué tipo de actuador podríamos tener? Perfectamente un calefactor. Simplemente una resistencia que al fluir corriente eléctrica a través de ella se calienta lo suficiente como para calentar el ambiente, el aire alrededor de ella, y con eso yo podría controlar la temperatura. O podríamos tener como actuador, por ejemplo, un ventilador, en donde el ventilador se encienda cuando se supere cierto nivel de temperatura, de tal manera que obligue a la refrigeración o a la disminución de la temperatura. Entonces un actuador es cualquier elemento que tenga la capacidad de poder modificar algunos elementos de los objetos de estudio o de los fenómenos. ¿Listo? Y un sensor, que es una de las cosas que es bien importante en la parte de instrumentación, pues es aquel que tiene la capacidad de determinar o de detectar un estímulo de entrada, para ese caso E1, hacer que pase directamente dicho estímulo analógico a un transductor, es decir, a un convertidor de energía. Es posible que se puedan necesitar más de uno. Entonces hay sensores que solo tienen un transductor de energía, un convertidor de energía de entrada a energía eléctrica. ¿Listo? O puede tener varios. Entonces, para el caso que ustedes están observando aquí, es un sensor que necesita dos elementos de transducción. Perfectamente podría ser el transductor 1, ¿qué? Un convertidor de temperatura a corriente, y el transductor 2 podría ser un convertidor de corriente a voltaje.
por ejemplo, para que E3 como tal sea directamente nuestra señal de voltaje. ¿Listo? Y el sensor directo, pues es simplemente el que se encarga de tomar y ajustar completamente la señal para que obtener una señal eléctrica adecuada. Y ese es un componente muy general, una forma muy general de ver los sensores. ¿Ok? Bien. Observemos ahora, es el mismo ejemplo del señor que está por allá controlando el nivel. ¿Ok? Entonces tenemos algunas variables. Para poder controlar los sistemas y utilizar la instrumentación necesitamos definir variables. Y esas variables son las que normalmente vería un operador humano. Uno de los elementos que ustedes pueden observar para este caso, que es el caso del control de nivel de un tanque, ¿ven? Es por ejemplo ese Q sub in que aparece en la parte superior. Q que representa normalmente al flujo, ¿listo? Un flujo de líquido o un flujo de un gas, en este caso es un líquido, entonces corresponde a una de las variables importantes. ¿Por qué es tan importante el flujo? Porque seguramente es posible manipular el flujo de alguna forma. El flujo de entrada se puede manipular desde su entrada, pero también se puede manipular desde su salida, y es lo que está haciendo el operador de esta gráfica. Nosotros modificamos las características del nivel del tanque, nosotros ajustamos o mantenemos esos niveles en función a que a la salida nosotros modifiquemos el flujo, que es lo que ustedes observan ahí. El flujo de salida Q sub out que aparece ahí es la variable manipulada, ¿bien? Que por defecto tiene relación con el flujo de entrada Q sub in, ¿vale? Y hay otras variables que deben ser importantes, entre ellas ¿cuáles son? H. Miren que la H minúscula corresponde directamente al valor del nivel del líquido dentro del tanque. ¿Listo? Mientras que H minúscula corresponde a un valor, H mayúscula que se encuentra por fuera, corresponde al valor de referencia o valor máximo o valor mínimo. Todo depende de la necesidad del proceso, ¿no? En este caso, esa H es el valor deseado, ¿vale? Entonces, la H mayúscula corresponde al valor deseado. La H minúscula corresponde al nivel que se tiene en cualquier momento del tiempo, ¿sí? Y lo que sería S y lo que sería H corresponde directamente al valor superior o al valor más alto, y H corresponde directamente al nivel deseado. Entonces, ¿qué debe hacer en ese caso el operador humano? Como ve que la altura del líquido, el nivel del líquido H minúscula es superior al nivel deseado H mayúscula, debe abrir la válvula de salida para que fluya más líquido a la salida, se desocupe más rápido el tanque. ¿Hasta qué punto? Hasta que H mayúscula sea igual a H minúscula, es decir, hasta que la altura deseada sea igual a la altura dentro del tanque. Y en ese momento, pues el operario tomará la decisión de ¿qué? De cerrar la válvula y evitar que el líquido salga, y empieza a regular su salida, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues observemos que ya podemos cambiar el operador humano por sistemas electrónicos, ¿no? Por sistemas automáticos. Tenemos exactamente el mismo ejercicio, pero en este caso, lo que es la visión del observador de nuestro operario humano, ¿cierto? Es cambiada por un sensor de nivel, en donde con el sensor de nivel nosotros enviamos nuestra señal de salida del sensor, S minúscula, se la llevamos directamente a un controlador. Saben ustedes que hay más cosas, ¿no? O sea, no es que se la va a enviar directamente al controlador, sino que hay un multiplexador o multiplexor, existe un convertidor analógico digital, tiene que existir un sistema de interfaz o de acondicionamiento de señal. Bueno, ahí hay cositas adicionales, ¿no? De una manera muy general, el sensor envía la señal bien ajustada al controlador. El controlador toma esa señal y la compara con un valor deseado o un valor programado. Si el valor de entrada o el valor del sensor es igual al valor programado o deseado, pues el controlador no efectúa ningún tipo de acción. Pero si no lo es, si el sensor nos muestra que la señal es diferente, el controlador tomará directamente algún tipo de acción. Esa acción, que es la señal de acción U, que ustedes observan en la gráfica de la derecha, es una señal que sale del controlador y se lleva directamente a través de acondicionadores de señal hacia el actuador, en donde el actuador es precisamente un sistema con un motor perfectamente ubicado sobre nuestra válvula, que hace que esa válvula pase a ser de una válvula manual a una válvula servoactuada, ¿cierto? O técnicamente servoválvula. Bien, por lo tanto, el motorcito va a ser regulado por el controlador por esa señal U, y tengo la regulación automática, ¿vale? Y aquí tenemos el caso general de lo que es el sistema de control de máquinas, el sistema de control de sistemas. No, perdón, el control de sistemas, ¿vale? En donde, si ustedes observan a nivel de diagramas de bloques, vemos como tal el proceso. Empecemos por el lado derecho, donde está el proceso, ¿no? Entonces, tenemos el proceso. ¿Cuál es la idea del proceso? Capturar u obtener las señales propias o los fenómenos o las variables propias de dicho proceso. Llámese temperatura, llámese flujo, llámese humedad, llámese cualquier tipo de variable de interés, ¿ok?
Entonces tomamos esa señal a través de un sistema de medición, el que aparece abajo, measurement. Entonces tenemos el proceso, se envía la información o se captura la información del medio de interés en un sistema de instrumentación o de medición. Ese sistema de instrumentación o de medición lleva su señal directamente a un comparador, que es el que ustedes ven ahí, que dice summing point. ¿Listo? Ahí en ese sistema lo que vamos a tener, un comparador es simplemente un restador. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tomar una señal R que se llamará señal de referencia o señal de entrada o señal deseada. ¿Listo? Y a esa señal de entrada le vamos a restar la señal del sensor o del sistema de instrumentación B. Entonces vamos a tener que a la salida del comparador, como es un sistema de resta, vamos a restar la señal de referencia R menos la señal de retroalimentación B. ¿Listo? Al hacer eso, nosotros en esa resta vamos a obtener algo que se conoce como la señal de error E. ¿Bien? Entonces, el error es igual a el valor de referencia menos el valor de retroalimentación del sensor o del sistema de instrumentación. ¿Qué pasa si R es igual a B? Si R es igual a B, pues el error sería 0. ¿Y eso qué indica? Pues que la señal que estamos obteniendo del sensor me indica que el valor de referencia es exactamente el mismo valor que tenemos en el proceso. Por lo tanto, el error nos da 0 y por lo tanto el controlador no debe efectuar algún tipo de acción. Pero ¿qué pasa si R es diferente a B? Si R es mayor o R es menor. Entonces, dependiendo del tipo de proceso y dependiendo de la programación, el error daría o bien sea positivo o bien sea negativo, pero no nos daría 0. Cuando hay un error, el controlador está programado para determinar el valor absoluto del error, es decir, para determinar cuál es la cantidad, ¿sí? Cuál es el valor del error R menos B, pero a su vez también para determinar como tal el signo. Y determinando el signo sabe si está por encima del valor de referencia o por debajo del valor de referencia y tomará la acción correctiva. Abrir o cerrar una llave, encender o apagar un calefactor, ¿cierto? Aumentar o disminuir la velocidad de un motor, etcétera, etcétera. Bien, y el controlador envía una señal de proceso P hacia un elemento de control que es el famosísimo actuador. Por lo tanto, el elemento de control lo que hará directamente es recibir la señal eléctrica P y la transfiere o la convierte directamente en una señal de acción de control U, que afectará directamente al proceso. Observen que eso es un ciclo cerrado, es un ciclo único en donde, si ustedes se dan cuenta, hay una direccionalidad. Mire que las flechas siempre van en una única dirección. A este sistema se le conoce como control en ciclo cerrado o control en bucle cerrado. ¿Listo? Bien. ¿Qué tenemos acá? Este es un tipo de esquema. Estos son los tipos esquemáticos que se utilizan a nivel industrial. Si ustedes van a terminar trabajando en una industria, van a encontrarse con este tipo de simbología. Aquí es muy importante que recuerden que los símbolos, en el caso de la ingeniería, son muy importantes porque hacen una representación esquemática y reducida y resumida de lo que serían sistemas más complejos. En este caso estamos viendo un ejemplo de lo que sería un esquema industrial de un sistema de presión. ¿Listo? Es un sistema de presión dentro de una tubería, ¿no? Entonces lo que tenemos que es, vamos a tener un sistema en donde hacia el lado izquierdo tenemos directamente un sensor de presión. ¿Listo? Él va a tomar la presión y la va a convertir directamente en una corriente. ¿Listo? Entonces tomamos la presión, la convertimos en una corriente a través de un sensor. ¿Dónde se identifica el sensor? En la parte inferior donde aparece el 3/15. Nos está diciendo simplemente el rango de medida de este sistema está entre 3 y 15 PSI. Y miremos que ahí llegamos a una unidad anglosajona, ¿no? A una unidad de medida británica. 3 a 15 PSI, pound square inch. ¿Cierto? Que significa libra pulgada cuadrada. ¿Listo? ¿Bien? Perdón. Inch es pulgada y pound es libra, ¿no? Entonces, bien, pound square inch, que es libra pulgada cuadrada, ¿cierto? Es un término que se utiliza para hacer medición. Miremos que este gráfico lo más seguro es que utiliza sensores, en donde esos sensores pues tienen ese tipo de unidades, ¿no? O sea, tienen el sistema británico como tal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos un sensor de presión diferencial, ¿cierto? Tipo celda, es lo que aparece ahí. DP, Differential Pressure Cell Pressure Sensor. Entonces un DP, cuando vayan a encontrarse esas palabrejas directamente en sensores de presión, indica de diferencial. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos un sensor diferencial. El sensor diferencial es capaz de medir entre 3 a 15 PSI en la tubería, ¿vale?
Esto se lleva directamente a un convertidor de presión a corriente, es decir, vamos a traducir la presión del líquido perdón, dentro de la tubería en una corriente eléctrica. ¿Cuál es la corriente eléctrica? En la parte superior nos dice, la corriente de salida va a estar entre 4 y 20 miliamperios. Y esa corriente es la que va a alimentar directamente o va a ir directamente a un controlador, en donde el set point que aparece en la parte superior es el valor de referencia. Es esa R que yo les puse ahorita por acá en las gráficas anteriores. Entonces el set point es el valor deseado de la señal. ¿Qué tanta presión yo quiero dentro de la tubería? ¿Listo? Llega la señal de 4 a 20 miliamperios correspondiente directamente al convertidor de presión a corriente. El set point se compara con el set point, el controlador toma decisiones, ¿cierto? Él como tal ejecuta una acción de control, envía la señal de salida de 4 a 20 miliamperios, pero en este caso ya un convertidor al contrario. Vamos a tener un convertidor que convierte la corriente en una presión. Y esa presión va a terminar, ¿cierto?, efectuando algún tipo de acción sobre algo conocido como el actuador neumático. Pneumatic actuador. ¿Listo? Actuador. ¿Ven? En donde se vuelve otra vez a tener un control entre 3 y 15 PSI sobre esta electroválvula neumática. Miren que aquí aparece neumática, entonces el fluido no era líquido, ¿no? Este fluido era algún tipo de gas, ¿ok? O aire, no se sabe. ¿Vale? Bien. Aquí podemos observar otro tipo de esquemático, técnicamente es un diagrama de bloques, es otra forma de poder interpretar los sistemas complejos. Mientras el del lado izquierdo es un sistema industrial o es una forma esquemática de representación a nivel industrial, el del lado derecho es mucho más convencional, mucho más genérico, ¿ok? En donde podemos observar, y miren que es el mismo ciclo cerrado, en donde la representación de nuestro sistema de control pues se reduce directamente a tener unos bloques que se llaman bloques funcionales. Entonces vamos a tener el bloque controlador que está unido al bloque detector de error, ¿listo? Vamos a tener un bloque que se llama el bloque de actuación y de conversión, corriente a presión en la parte superior, ¿listo? Actuador más válvula. Vamos a tener el proceso que es simplemente el flujo dentro de una tubería, pipe and flow, ¿listo? Y vamos a tener un bloque muy general que nos dice que existe un bloque que está compuesto, ¿por qué? Por un sistema de detección, ¿cierto? O un sistema, perdón, de detección de tipo orificio, ¿ven? Una celda de presión diferencial y un convertidor corriente a tensión. Bueno, en este lado, miren, esta gráfica la saqué de un libro. O sea, observen un error que aparece en los libros, para que ustedes vean que a veces los libros también presentan errores. Miren que el convertidor superior, el de la arriba, donde dice Final Control Element, dice convertidor IAP, ¿no? De corriente a presión. El de abajo debería ser al contrario. Debería ser convertidor de PAI, de presión a corriente. Es un error del libro que va a tocar corregir. Pero bueno, viene del libro de Creus, así que técnicamente el error es del libro, ¿no? Pero entonces quiero que remarquen ahí que en la parte inferior donde dice Measurement, ¿listo? Donde aparece I and P Converter, debería ser al revés. P and I Converter, ¿listo? Debería convertir presión, porque estamos hablando del sistema de medición, es decir, del sensor, ¿ok? Pero es una forma de representación mucho más esquemática, mucho más compleja. Bueno, aquí podemos observar que también existe la posibilidad de poder tener las señales directamente sobre instrumentos de medida posicionados directamente sobre nuestro sistema, para este caso neumático. Y entonces tenemos la representación numérica basada directamente en el uso de instrumentos, ¿no? Entonces aquí tenemos presurómetros, tenemos directamente lo que son flujómetros que están constantemente midiendo esa señal, en donde el nivel como tal de inteligencia y el nivel de tecnificación y el nivel como tal de, podemos decirlo, novedad o innovación que tienen los sensores es que ya cada uno de estos tiene incluido su propio procesador de señal. ¿Qué significa? No necesitamos un procesador central, sino que cada uno de estos instrumentos tiene la capacidad de hacer registro, de hacer visualización de variables, pero a su vez también tiene internamente pequeños procesadores que ayudan a corregir, que ayudan a comunicar, que ayudan a registrar, que pueden hacer algunas operaciones matemáticas con las señales que se tienen ahí, pues para hacer obviamente un ajuste y mejorar la precisión de los instrumentos. Es lo que ustedes pueden observar en esta foto, ¿listo? Y en la parte derecha, pues bueno, existe software de representación de sistemas industriales, de sensores, de actuadores, que pues normalmente se utilizan para poder hacer diseños previos antes de cualquier montaje o implementación, ¿ok? Y ahí pues se utilizan obviamente la simbología de los sistemas industriales, para el caso de la instrumentación industrial, ¿no? Industriales. ¿Ven? Aquí podemos observar un sistema de control en lazo cerrado.
o en ciclo cerrado, ¿no? Se nota porque miren que las flechas van en una sola dirección y si se dan cuenta, pues el ciclo siempre va a tener esa única vía o trayectoria, ¿no? Solo hay una trayectoria. Entonces corresponde directamente al control de un horno. Entonces, oven es un horno. Entonces vamos a tener un horno, oven, en donde lo que vamos a hacer es controlar la temperatura directamente con un calefactor. ¿Cuál es la idea entonces? El calefactor header, que aparece en la parte superior, acá en esta partecita, el header nos va a generar un flujo de calor. Ese flujo de calor se va a insertar, se va a entregar directamente al habitáculo interno, a lo que sería la cabina interna de nuestro horno. Va a calentarse este ambiente y nosotros vamos a determinar la temperatura a partir de este termopar. Esta T corresponde a un termopar, a un sensor térmico, ¿vale? Entonces el sensor térmico recibe la señal térmica y la convierte en corriente eléctrica. La envía directamente a un sistema de acondicionamiento de señal que corresponde al sistema de medición, Measurement System, ¿listo? Va a hacer los acondicionamientos, va a hacer la multiplexación, va a hacer todos los ejercicios que tengan que hacer para adaptar directamente la señal. Entonces tomamos la señal del termopar, la enviamos directamente a un sistema de acondicionamiento de señal de adquisición de datos y obtenemos un voltaje de salida que corresponde al voltaje de temperatura o a una temperatura deseada B sub T. Esta temperatura B sub T, que es la temperatura del termopar, se compara directamente con un voltaje de referencia. Ojo, porque miren lo que está cambiando aquí, lo que está comparando. No se están comparando temperaturas, se están comparando son voltajes. Un voltaje de referencia o un voltaje set point, ¿listo? Con respecto a un voltaje que viene directamente de un termopar, B sub T. Entonces lo que hacemos nosotros es comparar señales eléctricas, no comparar fenómenos, no los podemos comparar, comparamos señales eléctricas. Pero una de las señales eléctricas B sub T corresponde directamente a una señal eléctrica, ¿cierto? Que podemos decir que puede llegar a ser casi proporcional a al flujo térmico o a la cantidad de calor almacenada dentro del horno, ¿no? Entonces bien, una vez que se determina el error, pues envía directamente esta señal de error, es un voltaje, el voltaje de error B sub E termina siendo igual a el voltaje de referencia menos el voltaje del termopar, ¿listo? Se envía al controlador, el controlador toma las decisiones, envía una señal B sub Q, que correspondería directamente a la señal sobre el calefactor, ¿listo? Y pues el calefactor se enciende o se apaga según las necesidades de control de temperatura. ¿Qué es lo característico de este sistema? Que es totalmente analógico, ¿listo? Significa que está manejando señales de voltaje totalmente analógicas. No está utilizando absolutamente para nada señales digitales. Señales binarias en ninguna parte se están utilizando. ¿Qué tiene, digamos, de especial o qué tiene de interesante este sistema? Que este sistema como tal, bien, es bastante estable y no necesita computadora ni necesita programación previa para poder mantener el control del sistema. ¿Bien? Lo que no ocurre con el mismo sistema, es exactamente el mismo, cuando este quiere pasarse de un controlador totalmente analógico, basado directamente, por ejemplo, en amplificadores operacionales, a un control digital. Cuando vamos a trabajar el control digital, observemos que aquí se le añade algo, ¿no? Y ese algo quiere decir no que es único, o sea, no siempre tiene que ser sino que uno también puede, por ejemplo, cambiar el controlador que está arriba. El controller, que está en la parte superior, se puede cambiar directamente por un controlador digital, agregándole simplemente que la conversión analógica a digital, ¿no? El ajuste de las señales de entrada y de salida del controlador lo podíamos hacer ahí. Pero en este caso miren que es una forma de que tomamos un control análogo que ya existía y le vamos a implementar un sistema digital. Le vamos a implementar una computadora. Entonces observen todo el ciclo, es exactamente el mismo en la parte superior, solo que a la salida del sistema de medición, de Measurement System, vamos a tomar el B sub T y le vamos a hacer una conversión analógico-digital, es decir, vamos a convertir la señal digital analógica B sub T en una señal digital que entra a un computador o a un procesador digital, ¿cierto? En donde vamos a tener un algoritmo programado o un conjunto de algoritmos que se encargarán de tomar la señal digital y efectuar directamente algunos procesos lógico-matemáticos. De tal manera que, con respecto al algoritmo, el computador tome una decisión, envíe la señal a un convertidor digital analógico, un DAC, y convierta la señal de salida del computador binaria en una señal analógica que para este caso se convierte en una señal de referencia. Observen que en el anterior la señal de referencia venía pero no se sabía dónde venía. Entonces técnicamente, como es analógico, en la gráfica de la izquierda, esa señal de referencia normalmente la daba un operador humano a través precisamente, perfectamente puede ser de una perilla, ¿no? Más bien. ¿Ven?
Y en el caso del computador, pues, ¿qué le estamos metiendo al asunto? Ah, mire, seleccionar ahora los valores de referencia, ¿listo? Lo puedo volver digital desde el punto de vista que en mi computadora yo ya puedo tener un mouse, yo ya puedo tener un teclado, yo ya puedo tener algún tipo de elemento, no sé, de pronto touch screen, ¿sí? Una pantalla táctil, que me permite a través del computador tener y cambiar como tal los valores del set point, los valores de referencia. Y es una forma de hacer control digital, es simplemente añadiéndole elementos. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces cuando hacemos algo que se conoce como repotencialización de equipos, lo que se busca es tomar un sistema que ya está funcionando y que es de orden analógico y agregarle componentes digitales para mejorar su rendimiento. ¿Listo? Bien. La adquisición de datos es bien interesante. ¿Por qué? Porque la adquisición de datos no es solamente tomar un valor de voltaje o corriente y ajustarlos a otros valores. No. Eso lleva inserto más elementos. Dentro de un sistema de adquisición de datos, pues cabe recalcar que el sistema representado en diagrama de bloques, de manera general, es el que ustedes observan en pantalla, ¿no? Entonces partamos de la parte superior, tenemos una planta de procesos, ¿listo? En donde puedo tener una o múltiples variables, las variables pueden ser muchas, ¿vale? En donde nosotros obtenemos como tal cómo están las variables del proceso a través de sensores y transductores. ¿Listo? Sensores como transductores acá. Entonces, de la planta de proceso adquirimos directamente a través de los sensores señales. Estas señales las llevamos directamente a una interfaz, las ajustamos directamente para que puedan ser leídas por un sistema de cómputo. El sistema de cómputo tiene varios elementos que están interconectados de manera bidireccional a él. ¿Quiénes son? Los periféricos, que son los elementos que permiten la interacción con operarios humanos externos, tanto periféricos de entrada como periféricos de salida. Vamos a tener aquí también una consola de operación o del operador, en donde si nosotros separamos la consola del operador de los periféricos, pues perfectamente los periféricos pueden ser solo de visualización, mientras que los operadores o el operador que aparece ahí, perfectamente podría ser un teclado o un sistema de una consola de mandos, ¿vale? Y para el lado derecho tenemos algo que se conoce como una computadora de subsistemas. ¿Por qué una computadora del sistema general necesita una computadora de subsistemas? Porque es posible que muchas veces un computador principal, ¿cierto?, pueda salirse de operación. Y necesitamos estar supervisando constantemente, no solamente el proceso, sino también que de la forma en que fue programado nuestro sistema principal, ¿cierto? Ese algoritmo se vaya cumpliendo al pie de la letra, vaya funcionando. A esos módulos se les llaman módulos de supervisión. Entonces ese Computer Subsystem que aparece o que está en la parte derecha corresponde directamente a un segundo sistema de control, solo que este tiene como misión supervisar al controlador principal. Esa es la labor específica del subsistema, ¿no? Y tenemos entonces realmente dos sistemas de procesamiento, en donde uno se encarga de la labor general de control y el otro se encarga de hacer una supervisión y que se verifique que se estén ejecutando las labores y las tareas de manera adecuada, ¿ok? Es una manera bastante interesante de hacerlo. Y esto pues puede observarse directamente en esta foto. Ahí podemos observar un sistema que tiene dos pantallas touch. Listo, hay una pantalla principal, que es la pantalla más grande que se observa en la parte central, y hay una pantalla más pequeña que corresponde a un controlador de subproceso. ¿Listo? O simplemente un subsistema. Bien. Y en sistemas que ameritan directamente un control muy preciso, lo ideal es tener supervisión y control, controladores y supervisores. ¿Ok? Y pues podemos observar un sistema extremadamente complejo de un reactor bioquímico. ¿Vale? ¿Cómo funciona directamente los sistemas de adquisición de datos? ¿Cómo funcionan esos sistemas que en inglés se conocen como DAQs? Data Acquisition, más o menos sería la traducción. Entonces, bien, nosotros tenemos el objeto de medida o el parámetro de medida al lado izquierdo. ¿Listo? Estamos recibiendo la señal o el conjunto de señales, y normalmente el conjunto de señales se ajusta a través de un elemento que se conoce como el sistema de adquisición de datos o DAQ. ¿Listo? El sistema de adquisición de datos ajusta las variables de medida directamente a valores de voltaje o corriente adecuados para que pasen directamente a un procesador de datos. Entonces miremos la secuencia de los parámetros o variables a medir. Estos parámetros o variables a medir pasan directamente al sistema de adquisición de datos para que el sistema de adquisición de datos ajuste los valores, ¿cierto? Ajuste las señales para el procesador de datos. El procesador de datos, que pues corresponde directamente al controlador, entrega su señal de respuesta directamente a un distribuidor de datos. Y aparecen tres elementos importantes en todo sistema de AQ: el adquisidor de datos, el procesador de datos y el distribuidor de datos.
¿Listo? De tal manera que el distribuidor de datos pues, nos entrega directamente las señales hacia los actuadores para llegar directamente a manipular las variables del entorno que necesite. ¿Ok? En la parte inferior podemos observar a qué corresponde cada uno de los elementos. Mírenlo ahí. Tanto el Data Acquisition como el Data Processing como el Data Distribution, ¿listo? Tienen bloques funcionales. El bloque de procesamiento de datos pues corresponde directamente a un procesador o a un microprocesador o a un microcontrolador o a un computador normal. ¿Listo? Pero el sistema de adquisición de datos tiene 3 elementos importantes, asimismo el sistema de distribución de datos. Para el sistema de adquisición de datos tenemos al sensor como elemento primario de adquisición, ¿cierto? De obtención de la señal externa, se pasa directamente por ese bloque SC. SC significa Signal Conditioner o Conditioning, ¿listo? Signal Conditional, no, Signal Conditioning. Entonces, tenemos del sensor directamente un acondicionador de señal y del acondicionador de señal pasamos directamente a un convertidor analógico a digital, Analog to Digital Converter, ¿listo? Se va directamente al procesador y sus coprocesadores, sus CPUs, y de ahí se pasa directamente a el distribuidor de datos que tiene 3 elementos, que son el convertidor digital analógico, otra interfaz o otro elemento, otro acondicionador de señal, Signal Conditioning, y de ahí se pasa directamente al actuador, entregando la señal de salida definitiva. ¿Listo? Y esos son los componentes básicos de un sistema de adquisición de datos. Vale. Aquí podemos observar algunas fotos de dispositivos de tipo, en la parte superior los primeros que vimos son sensores, diferentes sensores de tipo industrial, que tienen unas características bien interesantes y por algo es que son costosos, ¿no? Porque realmente manejan precisiones, sensibilidades extremadamente altas, pueden tener una altísima resolución, pueden tener en sí mismos procesadores de señal internos, o sea, pueden tener unas características que hacen que entreguen unas señales tan buenas que casi no se necesita hacer acondicionamiento de señal porque el mismo sensor tiene interno el acondicionador de señal y a veces hasta el mismo convertidor analógico digital. Hasta el multiplexor lo puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque la electrónica ya se puede incorporar dentro de los sistemas sensóricos industriales. ¿Listo? Y en la parte inferior pues podemos observar algunos elementos de tipo actuador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la válvula de la mitad es una válvula de mariposa, esa es de tipo manual, pero una válvula de mariposa, una válvula normal, ¿cierto? Se puede convertir directamente en una electroválvula si simplemente cambiamos o ajustamos directamente sobre la perilla de control, la que está en amarillo ahí o la que está en rojo en la parte inferior, ¿listo? La podemos ajustar un servomotor o un motor reductor, el cual puede ser fácilmente controlable por un sistema de procesamiento digital. ¿Listo? Entonces ahí pasamos a volver automático el sistema. ¿Ven? Y todo esto lleva directamente a que los nuevos elementos sensóricos, sobre todo los más modernos, y los nuevos sistemas de actuación fácilmente se van a poder monitorizar y se van a poder conectar a centrales de cómputo, a sistemas que entre más complejos sea él o los procesos, ¿cierto? Más sistemas de monitoreo, más sistemas de instrumentación requiere. Y si este sistema necesita una precisión altísima, pues también, en cierto sentido, vamos a necesitar la supervisión. Entonces vamos a tener consolas completas de sistemas digitales que tienen un control total sobre procesos en donde así se amerite tener ese control, ¿no? En donde se necesita altísima precisión. Y aparecen los famosos sistemas SCADA, que los veremos más adelantico. ¿Ven? Las nuevas tecnologías nos llevan directamente a ¿qué? Primero, la cantidad de variables que se pueden detectar ahora es más grande, ¿sí? En una época, hace unos años, habían variables que no se podían determinar tan fácilmente. Pero ahora resulta que con los nuevos materiales y las nuevas tecnologías de sensores, nosotros podemos llegar a tener dispositivos que son extremadamente sensibles, que se pueden utilizar para radiaciones o para señales extremadamente pequeñas, ¿cierto? O sea, que tienen un valor prácticamente nulo, que es muy difícil capturar con un sensor convencional, y aparte de eso, mejoran como tal la resolución de salida. Es decir, entre más paticas tenga, ¿cierto? Muchísimo mejor va a ser la información que nos va a entregar. Entonces vemos que los sistemas de microminiaturización, o los sistemas como tal, que se basan en semiconductores de última tecnología, no necesariamente silicio y germanio, sino por ejemplo arseniuro de galio y otros, listo, por ejemplo los materiales ferroeléctricos, los magnetoconstrictivos, etcétera, etcétera. Todos estos nuevos materiales permiten la obtención de nuevos sensores que se utilizan como tal, bien, en máquinas que nos van a dar una precisión aún mayor, ¿no? Entonces podemos observar 4 de esos, un módulo CCD que está en la parte superior, es un módulo CCD CMOS,
podemos observar una memoria de borrado, de borrado por ultravioleta, y es una memoria ferroeléctrica, y podemos observar algunos dispositivos detectores de radiación lumínica. Bien, que son ese tubito que ustedes alcanzan a observar acá, que parece un fusible, ¿ok? Y al que está anterior, que es el 08X3MF, que es un detector de partículas alfa-beta, ¿listo? Alfa y beta, ¿vale? En la parte inferior pueden observar ustedes, parte inferior izquierda, pueden observar cámaras térmicas, ¿listo? De altísima precisión. Y en la parte derecha, pues ustedes pueden observar lo que son los diferentes dispositivos en donde podrían aplicarse. En el caso de los sensores lumínicos, se pueden utilizar directamente en sistemas de detección utilizando espectrofotometría, que es el caso superior en donde aparece el monocromador, ¿listo? Ya aparece una fuente de luz, aparece directamente un monocromador y aparece un elemento prismático que descompone la luz blanca, la vuelve, pues obviamente, radiaciones de longitudes de onda distintas, es decir, me saca colores como tal a la luz blanca, la descompone, ¿listo? La entrega directamente a una cubeta en donde hay un líquido que quiere analizarse a partir de las radiaciones lumínicas, por absorción de las radiaciones, y llegan a un detector. Entonces tenemos en la parte superior un elemento de análisis químico, utilizando luz. Bien, y en la parte inferior podemos observar un dispositivo medidor de características de la materia, en donde utilizamos un tubo de rayos X, utilizamos unos sistemas de óptica primaria, es decir, unos sistemas que permiten el ajuste como tal de los rayos X para que ellos lleguen a la muestra, al sample, directamente, y esos rayos X normalmente se reflejan y tienen unas variaciones en ángulo, en frecuencia, que son detectadas directamente por un, valga la redundancia, detector a través de una secundaria óptica. Y entonces tenemos sistemas de medición de partículas. Podemos medir, podemos ver como tal, ¿cierto?, superficies a nivel microscópico utilizando las nuevas tecnologías. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Ustedes están dentro de el mundo de la electrónica, de la nueva electrónica, que maneja pues todos estos parámetros, ¿no?, de nuevos sensores. Bueno, esta diapositiva la quise meter acá porque es para recordarles, esta la hemos visto anteriormente, que existen algunos recursos que vamos a manejar. ¿Listo? No todos, vamos a manejar los principales, entre ellos, digamos, los que son más gratuitos, como el de Roberto Valgolio, que es la comunicación de Arduino directamente a Microsoft Excel, ¿listo? O a Microsoft, o a LibreOffice Impress, ¿listo? De tal manera que lo que vamos a hacer es obtener datos, vamos a hacer un sistema de adquisición de datos muy básico, vamos a hacer nuestro propio sistema de adquisición de datos para que con nuestras computadoras, llámese sus laptops o llámese sus computadores de escritorio, ¿cierto?, ustedes puedan tener sistemas de adquisición de datos básicos y podamos hacer unas prácticas de adquisición y tratamiento de los mismos, ¿ok? Entonces, bueno, los principales que vamos a manejar son el de Roberto Valgolio de Microsoft Excel y vamos a hacer una adaptación también hacia LibreOffice Impress, ¿listo? Y vamos a utilizar la comunicación de Arduino con Scilab, ¿listo? Para poder pues obtener curvas de respuesta o curvas de comportamiento de los sistemas. Bastante útil, por cierto, para el caso del trabajo con modelado de sistemas dinámicos el próximo semestre, ¿ok? Y los otros dos pues los estaremos utilizando en de MATLAB, no mucho, porque necesitaríamos tener un MATLAB licenciado o un MATLAB bueno, listo, potente, de las últimas versiones. Y en el caso del System Vision Cloud Online, pues ese será para hacer algunas simulaciones, ¿no? Bien. La instrumentación electrónica, de manera general, ¿cierto?, se divide en dos grandes áreas. La instrumentación electrónica para la medición y la instrumentación electrónica para el control. Eso lo vimos anteriormente. ¿Qué es la electrónica de medida? La electrónica de medida es pues simplemente ¿qué? El uso de dispositivos, sistemas electrónicos para registrar valores o cantidades de diferentes parámetros. Es decir, lo que nos permite simplemente es obtener cantidades, que nosotros podamos observar directamente dichas cantidades, ¿ok? Entonces, un multímetro, por ejemplo, ¿un multímetro qué es? Un multímetro es un sistema de instrumentación de electrónica de medida, porque nos entrega información a nosotros, ¿vale? Pero no ejecuta ninguna acción de control sobre absolutamente nada. Entonces, la instrumentación electrónica de medida se basa en los instrumentos que nosotros utilizamos para poder observar algunos parámetros, ¿no? Y la instrumentación electrónica de control es aquella en donde se usan sensores y actuadores para, dentro de un sistema en lazo cerrado, mantener, ¿cierto?, unas variables
dentro de unos rangos específicos que ya lo dijimos, se llaman rangos de referencia o set points. ¿Listo? Entonces ahí está la gran división de la instrumentación electrónica. La electrónica de medida y la electrónica de control. La instrumentación electrónica de medida, la instrumentación electrónica de control. ¿Ok? Y toda la electrónica que se utilice ahí, todos los sensores, todos los acondicionadores de señal, todos los amplificadores operacionales, todo tipo de procesador embebido, todo lo que necesitemos para poder crear alguna de las dos instrumentaciones, pues técnicamente es válido y aquí pues se puede aplicar todo criterio, ¿no? Tanto la electrónica digital como la electrónica análoga. Bien. Bueno, ustedes observan directamente los dos tipos de instrumentación. En la parte izquierda, pues instrumentación de medida, la que tenemos en un laboratorio normal. El osciloscopio es un instrumento de medida, ¿cierto? El multímetro es un instrumento de medida, ¿listo? El frecuencímetro, bueno, el frecuencímetro es un instrumento de medida, ¿listo? Y en el caso de la derecha, pues ya tenemos, ¿sí? Dentro de ciertas unidades, tenemos dispositivos que a veces podemos tenerlo, por ejemplo, para que nos entregue información, pero normalmente ellos ejecutan internamente la labor de entrega de información hacia los procesadores de señal, ¿no? Aquí hay algo interesante y es que hay algunos elementos importantes que tenemos que describir cuando hablamos de instrumentación. ¿Listo? La idea básica, ¿cuál es? La idea básica es recoger la información del medio a través de los sensores y entregar información hacia el medio a través de los actuadores. Entonces miremos que los sensores y los actuadores son muy importantes en estos sistemas, ¿ok? Y de ahí depende cuál va a ser el flujo de señal. Si la señal viene del entorno hacia el interior del sistema de instrumentación, lo que vamos a tener es que vamos a tener un sistema sensórico. Si va del procesador hacia afuera del sistema o del fenómeno, del parámetro o del proceso, entonces tenemos de tipo actuador o de actuación, instrumentación de actuación. ¿Listo? Entonces, bien, tenemos que definir muy bien lo que es el transductor, tanto desde el punto de vista del sensor como del actuador. Tenemos que definir lo que es un transmisor. Un transmisor es un sistema de acondicionamiento de señal. ¿Listo? Pero como su nombre lo indica, un transmisor pues transmite la señal de un punto a otro. ¿Listo? Tenemos que definir muy bien lo que es la instrumentación de una manera muy general, la supervisión y el control de procesos. ¿Ok? En la gráfica ustedes pueden observar directamente un sistema transductor. Tomamos una cantidad física como es la temperatura, lo llevamos a través de un transductor a una conversión de un fenómeno térmico a un fenómeno eléctrico, obteniendo directamente una señal normalizada analógica, que para este caso es una señal de corriente entre 4 y 20 miliamperios. Miren que he repetido ese 4 y 20, por allá antes vimos una gráfica donde vimos esos niveles de corriente entre 4 y 20. Es un estándar industrial. A nivel industrial, los sensores deberían trabajar, los sensores industriales deben trabajar entre esos rangos, como mínimo 4 miliamperios, como máximo 20 miliamperios. Estamos tocando sensores industriales. ¿Listo? Bueno, los transductores siempre serán la parte fundamental. Sin transductor no hay conocimiento del medio. Sin transductor no podemos determinar el valor de una o un conjunto de variables. Por lo tanto, siempre será importante. Y es tan importante que ustedes más adelante deben tener o deberán adquirir la capacidad de poder seleccionar el sistema transductor más adecuado para un tipo de proceso, para un tipo de implementación, para un tipo de diseño. No es irnos a casar directamente con decir, es que el sensor LM35 es el mejor del mundo porque es el único que sé manejar. Pues no. ¿Listo? Dependiendo de las características del sistema, nosotros debemos tener la habilidad de poder hacer una selección, ¿listo?, adecuada de nuestro sistema de instrumentación. Entonces, como es tan importante, ¿listo?, debemos tener esa capacidad de poder, obviamente, darle la importancia en función a poder seleccionar la más adecuada, pero después de haber hecho un estudio. Eso no es seleccionar porque se me dio la gana, no. Es simplemente seleccionar después de que se hace un estudio de cuáles posibles candidatos para ser transductores, usados como transductores, son los que yo voy a utilizar. Para el caso de nosotros, aquí en este curso, pues nosotros no vamos a utilizar los más poderosos, no vamos a utilizar los más caros, obvio que no, ¿no? Vamos a utilizar algunos sensores y vamos a hacer algunas prácticas, pero la idea básica es recordar que cuando ya el problema ya no es de una práctica académica, sino ya es realmente algo profesional, ustedes tienen que hacer ese estudio. Si no lo hacen, olvídense, pueden llegar a fracasar o hacer algo mal hecho y pueden de pronto originar algún tipo de inconvenientes que en el mundo de la ingeniería no es bueno ver, ¿ok? Bueno, entonces el transductor es el elemento de conversión de energía, ¿no? Aquí está la definición de los diferentes elementos. El sensor es el transductor, es el convertidor de energía, ¿cierto?, que detecta directamente señales del entorno y las convierte en señales eléctricas. El actuador es el encargado es el transductor, el convertidor de energía,
que convierte, valga la redundancia, las señales eléctricas que salen de los controladores en señales que se parecen o que tienen la capacidad de modificar los entornos. ¿Listo? El transmisor es un sistema que toma la variable de proceso desde un sensor, ¿cierto? Desde un elemento primario, y como su nombre lo indica, la transmite a distancia. Normalmente nosotros buscamos los transmisores electrónicos, pero para el caso industrial los transmisores también pueden tener características hidráulicas, ¿sí? Pueden ser ópticas, pueden ser acústicas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ondas de radio también. ¿Ven? La instrumentación de procesos está definida como la aplicación de toda la electrónica que ustedes han visto hasta el momento. ¿Listo? ¿Para qué? Para observar, medir, registrar, controlar o transmitir, faltaría ahí, ¿cierto? Cualquier tipo de señal de instrumentación, cualquier tipo de variable o conjunto de variables para la instrumentación de procesos, ¿no? O sea, para poder realizar procesos. Y la supervisión de procesos, pues, hace relación a, como les comentaba ahorita, ¿cierto? Hace relación al hecho de que cuando hacemos un sistema de control, ¿listo? Debemos normalmente tener otro sistema también inteligente, otro procesador haciendo las labores de supervisión, ¿ok? Y por lo tanto vamos a tener sistemas maestro-esclavo normalmente o sistemas maestro-maestro. ¿Qué significa un sistema maestro-esclavo? En donde el sistema maestro-esclavo quiere decir que uno de los procesadores tendrá el control general, tendrá el algoritmo general de control, y el otro será un controlador más bajo, de menos potencia, que será subordinado, es decir, que hará caso directamente a las señales del maestro. Entonces el maestro tendrá el algoritmo principal, mientras que los esclavos tendrán algoritmos secundarios o algoritmos locales, ¿vale? Bueno, y los sistemas maestro-maestro pues normalmente tienen que ver con que son procesadores, son 2 procesadores, 3 procesadores, en donde todos tienen la misión de controlar el sistema, y en caso de que uno se dañe, pues otro puede llegar a tomar el control. O, por ejemplo, en un caso, uno de los controladores actúa directamente como controlador principal y el otro controlador actúa como supervisor de proceso. ¿Ok? Y ahí pues aparece directamente la conexión, una forma de conexión que se conoce como los buses de campo. Se llaman así porque se utilizan normalmente en campos industriales, ¿listo? Y bueno, aparecen algunos ejemplos como son los denominados PLC23, lo que son los sistemas SCADA o los sistemas DSC25. Y hay más, ¿no? Porque esos son buses de campo de tipo alámbrico. Hay sistemas inalámbricos también. Bien. ¿Qué tiene un sistema de instrumentación? Y esto sí que es importante. En la parte derecha ustedes pueden observar, pues bueno, simplemente 2 sistemas de control de enlace cerrado, en donde pues aparecen los elementos de instrumentación. Para el caso de la parte superior, listo, tenemos que el sistema de instrumentación está conformado por un potenciómetro y un convertidor de señal. El potenciómetro es el sensor. El amplificador operacional corresponde al sistema de adquisición de datos y de procesamiento. ¿Listo? Y el motorcito corresponde directamente al actuador. Así de sencillo, ¿vale? En la parte inferior pues vemos un proceso un poco más complejo, en donde tenemos algoritmos de control complejos, en donde se utilizan directamente predictores, que son un tipo de controlador específico, un tipo de controlador que tiene la capacidad de predecir como tal variables, ¿cierto? Y podemos tener pues sistemas inteligentes basados, por ejemplo, en lógica difusa, basadas en algoritmos genéticos o basados en redes neuronales artificiales, ¿vale? Bueno, ojo, porque en los sistemas de control, cuando tenemos demasiadas variables, el sistema de instrumentación debe ser también capaz de poder detectar toda esa gran cantidad de variables. Si un sistema de instrumentación único no es capaz de hacerlo, pues vamos a necesitar un sistema de instrumentación local, ¿cierto? O sea, por cada variable un sistema diferente. ¿Bien? La idea básica de tener instrumentación en un sistema de control es estabilizar o regular el proceso de una planta industrial o de cualquier tipo de instrumento o mecanismo. Cuando hablamos de estabilización es mantenerlo en un rango. Cuando hablamos de regulación es darle un valor exacto, es decir, es mantener el fenómeno, mantener la variable del fenómeno que queremos controlar dentro de un rango mucho más pequeño, es decir, casi perfecto. Por ejemplo, un caso típico de regulación es la temperatura del cuerpo humano. Nosotros no podemos irnos por encima ni por debajo de 1 Celsius porque tendríamos una desestabilización del sistema. Entonces nuestro sistema es termorregulado cuando nosotros tenemos una temperatura que oscila en valores extremadamente bajos de temperatura. Un sistema estabilizado permite que el error pueda llegar a ser grande, ¿cierto? En el punto de referencia, mientras que la regulación no acepta errores grandes. Es la diferencia que existe entre los dos, entre estabilización y regulación. ¿Bien? Con respecto a eso, bueno, los humanos, ya lo habíamos dicho ahorita, los humanos éramos los que tomábamos las decisiones y ahora los algoritmos inteligentes son los que toman las decisiones, pero un algoritmo inteligente está basado directamente en el pensamiento de un humano, de un operario, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer directamente?
Hay sistemas que se conocen como servomecanismos. Cuando ponemos la palabra servo, estamos hablando directamente de ¿qué? Estamos hablando de sistemas que deben o tratan de forzar a diferentes máquinas, a diferentes fenómenos, a comportarse de una manera diferente, de una manera adecuada, mejor, más que diferente, adecuada. Casi siempre se confunde los servomecanismos con aquellos dispositivos de tipo actuador que se utilizan para regular las tres variables mecánicas básicas, que son posición, velocidad o aceleración de las máquinas. ¿Listo? Pero en servomecanismos, desde el punto de vista instrumental, se conoce a los sistemas de control de seguimiento o simplemente sistemas tracking. ¿Listo? Y los procesos industriales pueden hacer multitarea. Por eso es que normalmente un proceso industrial es mejor, y sobre todo ahora con los recursos informáticos y los recursos computacionales que tenemos, ya es mejor hacerlo digital. ¿Listo? Precisamente por la multitarea, porque los sistemas de control ahorita permiten eso, permiten la multitarea, ¿vale? Y por lo tanto, pues vamos a necesitar algoritmos inteligentes para ello. ¿Ok? Listo, aquí aparecen definidos algunos elementos importantes dentro de un bloque de retroalimentación o un bloque de lazo cerrado de control, ¿vale? Aparece en la parte derecha, entonces tenemos directamente lo que es el controlador, tenemos lo que es el elemento final de control, Final Control Element, tenemos directamente el proceso, tenemos las perturbaciones, disturbance, tenemos los sensores transmisores en la parte de medición, tenemos el set point, bueno, todas esas variables que ustedes pueden observar ahí son lo que está dentro de los bloques corresponde directamente a elementos funcionales y las flechas corresponden a señales. Entonces ahí tenemos que todo bloque tiene una flecha de entrada o un conjunto de flechas de entrada, significa señales de entrada, y todo bloque tiene un conjunto de flechas de salida, es decir, de señales de salida. La relación existente entre la señal de salida con respecto a la señal de entrada nos define cómo funciona cada uno de los bloques que tenemos ahí. Cómo funciona un controlador, ¿qué relacionamos? La señal CO con la señal ET. ¿Cómo funciona el elemento final de control? Relacionamos la señal de salida de la variable manipulada con respecto a la señal del controlador C sub O, ¿vale? Y cada uno de estos elementos o bloques funcionales puede ser representado como una función matemática, una función de relación entre la salida de señal o las señales de salida y la señal de salida o las señales de entrada, ¿no? Señales de salida versus señales de entrada. Bien, esto sí lo voy a leer. Un proceso, y miren que está en cursiva, el proceso hace relación al sistema complejo, a todo sistema complejo, todo sistema que manipula múltiples variables con múltiples sistemas funcionales en bloques, ¿cierto? En donde ese sistema complejo corresponde directamente al fenómeno o al conjunto de fenómenos que queremos controlar. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Que para poder controlar un proceso, el proceso nos entrega una serie de comportamientos y esos comportamientos pueden ir en secuencias. ¿Listo? Podemos tener que un proceso puede tener una sola variable o puede tener muchas variables. ¿Listo? Y al proceso normalmente en los sistemas de control se le conoce como la planta de procesos o simplemente planta. ¿Ok? Entonces observen, todo proceso tiene una serie de secuencias y tiene una serie de comportamientos que relacionan directamente a múltiples variables o a un conjunto de variables, ¿cierto? De tal forma que conforman una planta. La medición hace referencia a cómo se convierte cada una de las variables que nosotros queremos instrumentar. Si son tres variables, cómo esas tres variables se instrumentan. ¿Listo? Y desde el punto de vista básico, cómo estas se asocian a algo que es conocido como el dispositivo sensórico o simplemente sensor y su respectivo acondicionador de señal. La parte de la medición corresponde a la parte directamente del sensor. ¿Listo? Sensor más todos los circuitos acondicionadores del adquisidor de datos. El detector de error es un elemento importante porque lo que permite es mirar la diferencia que existe entre una señal deseada o set point, ¿listo? Con respecto a una señal que estamos obteniendo del proceso a través del sensor. ¿Listo? Por lo tanto, es un sistema que tiene características lógico-matemáticas, más matemáticas que lógicas, ¿no? Porque normalmente lo que hace es una resta. ¿Ven? El controlador, pues, ¿qué hace? Toma directamente la señal de salida del detector de error, del comparador de error, también se llama así, ¿listo? Y lo que hace es que al cuantificar, es decir, al darle un valor numérico, con respecto a ese valor numérico, un algoritmo toma ese valor numérico, lo compara con una base de datos y ejecuta una acción. ¿Listo? A través de un algoritmo que se conoce como algoritmo de control. Bien, y se genera una secuencia de procedimientos que se deben seguir a la salida en el
control final, ¿no? En el elemento de control final. Y el elemento de control, pues, ¿qué es? Es directamente el transductor que toma la señal del controlador y la convierte directamente en una acción de control que modifica a la o las variables de interés, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, vamos a observar que tenemos sensores de transducción directa y los famosos sensores también de transducción compleja. Un sistema de transducción directa es una forma de clasificar a los sensores. Estamos hablando solo de los sensores en este momento. ¿Listo? Toma la señal eléctrica de un estímulo, ¿cierto? Mientras que un transductor complejo requiere de múltiples transductores. ¿Qué significa esto? No se puede hacer la conversión de manera directa, sino que tiene que ser escalonada. Entonces, lo que yo voy a tener dentro de un transductor complejo, dentro de un sensor complejo, es que realmente internamente se hacen varias transformaciones antes de obtener la señal de salida. La transducción directa se hace solamente un proceso de conversión. En la transducción compleja se hacen múltiples eventos de transducción de energía, múltiples acondicionamientos, múltiples cambios en la variable hasta que se ajusten a la señal eléctrica deseada o adecuada. ¿Listo? Y bueno, un sensor siempre dará parte de sistemas muy complejos y tendrá que estar interrelacionado con otros sensores. Tal es el caso que ustedes pueden observar directamente un vehículo. En un vehículo moderno, pues la cantidad de sensores que podemos llegar a tener es bastante grande. Todos ellos van referenciados o van conectados directamente a una central de procesamiento, una ECU. ¿Listo? Y ese computador central, pues simplemente toma las decisiones de qué debe hacer en el momento de que, por ejemplo, falle una señal, ¿listo? Por ejemplo, del motor. Falle una señal directamente del chasis, falle una señal directamente del habitáculo interno en cuanto, por ejemplo, a la climatización, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y pues, bueno, podemos tener sensores de tipo digital o de transducción, directa o de transducción indirecta. Son los ejemplos que ustedes pueden observar en la parte izquierda. El de la parte superior corresponde a un sensor de temperatura, que es un transductor directo, porque simplemente se calienta la varillita que ustedes tienen ahí y se hace una conversión de temperatura directamente a una corriente eléctrica. Y se envía directamente a través de unos conductores. Entonces, este elemento que se ve de gris acá con esta punta alargada corresponde a un sensor de transducción directa. ¿Listo? O un instrumento de transducción directa. El que está en la parte de abajo es de transducción compleja, porque se necesitan unos elementos mecánicos, esto de por sí se conoce como MEMS, sistemas microelectromecánicos, pequeños, muy pequeños, extremadamente pequeños dentro de este pequeño chip que ustedes observan ahí. Y lo que tenemos ahí es una masa que tiene la capacidad de desplazarse o tridimensionalmente dentro de un conjunto de elementos. Todo esto tiene que ser acondicionado con un sistema electrónico para que después de una, dos o hasta tres conversiones, la señal se pueda obtener de manera eléctrica y podamos tener una transducción. Internamente en este sistema, que es un giróscopo tridimensional, ahí se observa por esta cosa que aparece aquí en la parte superior, nos dice X, Y, Z, y aparecen esas como flechitas girando. Esto hace relación, esos símbolos corresponden a giróscopos o detectores de giro. ¿Bien? Este corresponde a un transductor complejo porque necesita múltiples elementos de conversión dentro de este pequeño chip. ¿Ok? Ven, ya estoy un poquito disfónico, tuve clase esta mañana también y quedé como... Entonces no sé si tengan preguntas hasta este punto. Ya a partir del jueves empezamos a ver la clasificación de los sensores. ¿Ok? No sé si tengan preguntas. A ver, voy a pasar a la pantalla de acá porque no los veo. Ahora sí los veo y veo que Andrés Reyes está levantando la mano. Miremos un minutico aquí la sesión de... Perdón, un minuto. Estaba mirando la sesión de llamada de mensajes y Luis Ricardo dice una oveja. Ok, ya sé de qué estamos hablando. Andrés Reyes. Ingeniero, qué pena, era para hacer una claridad sobre lo del proyecto. Es en grupos, pues usted nos dijo que tenía una imagen con las fechas de cuántos son los grupos en caso tal y demás. Sí, señor, pues pero para ir adelantando eso, porque según nos mencionaba era como el 26 de noviembre o algo así. Para el primer informe de avance, sí. Estamos esperando porque quedaron de arreglar la plataforma el viernes. El viernes se llegaron a las 5 de la tarde y nunca arreglaron la plataforma. Tenemos un problema de carga de información a la plataforma. Como les dije a ustedes, la idea básica es manejar la plataforma porque ahí va a quedar todo. De tal manera que cuando ustedes tengan que ir a buscar una referencia, entran por su celular y van allá, ¿ok? Entonces, si no solucionan el problema de aquí a mañana en la tarde, yo le pongo más o menos 6 de la tarde porque ya después de las 6 nadie trabaja. De por sí ya no sé si trabajan después de las 4. Entonces la idea básica, ¿cuál es? La idea básica es que entonces les transferiré a través del correo, como les decía a ustedes, ¿no? El correo muy poco lo utilizaré, pero si hay un evento que obliga que necesariamente toque enviar información, voy a utilizar el correo mañana y les enviaré toda la información, ¿ok? A través de correo, pero no debería ser así.
Debería poderse a través de la plataforma, pero pues bueno, no deja cargar más de 2 megas. Y cuando ya estamos en el límite de los 2 megas empieza a poner problema, dice que hay un error, entonces estamos un poquito fregados. Pero sí, si no está solucionado para el día de mañana, antes de la clase del jueves, entonces yo les envío la información, toda la información de lo que es el proyecto, de cuántos estudiantes se irían o tendríamos directamente en el proyecto. Normalmente yo nunca paso por encima de 3, a veces 4 cuando los grupos son extremadamente grandes, ¿vale? Pero casi siempre yo busco 3 personas, ¿ok? Creo que el grupo de ustedes es de 18, siendo de 18 quiere decir que tengo perfecto múltiplo, ¿cierto? De 18 pues tendríamos, ¿sí? 6 grupos de 3 personas, ¿vale? No se han modificado, hasta esta mañana estuve mirando la plataforma del CIRA y no se ha modificado, siguen siendo 18. Entonces parece que sí vamos a terminar trabajando día 3. Eso sí se los garantizo que normalmente es 3, ¿vale? Se pueden ordenar como quieran, organícense como ustedes quieran. Lo importante es que el jueves ustedes me van a decir quiénes son los grupos. ¿Listo? Entonces, ingeniero, usted me dice, Andrés Reyes, dígame cuáles son sus compañeros. Y yo vengo acá en una lista y los subrayo, tenga y tenga. ¿Listo? Y conformamos los grupos para ya tener definido completamente lo que vamos a hacer. Y como van a tener ya lo que es la guía de proyecto final, entonces ya van a saber lo que tienen que hacer. Pero recuerden, ¿no? ¿De qué se trata? ¿No? Van a tener que hacer un electrocardiógrafo, van a utilizar amplificadores operacionales, un sistema recursivo de instrumentación que les permita obtener la señal electrocardiográfica del cuerpo humano de ustedes, ¿sí? Y la puedan graficar utilizando motores y utilizando una gráfica. Eso se conoce como gráfica en papel, ¿listo? Y van a mostrar también las señales, pero no en forma de gráficos, sino las van a mostrar numéricamente en display, en LCDs, ¿ok? Y todo eso lo vamos viendo en el curso de instrumentación a medida que vayamos avanzando. Esa es la idea, ¿vale? Listo, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Nada, bueno, estamos empezando, entonces aquí normalmente inquietudes no hay porque es información muy general todavía, ¿no? Ok, dejo de compartir entonces. Y pues nada, chicos, señorita, les agradezco por su atención, estar muy puntuales acá. Y pues estamos hablando, ¿no? Ahí tenemos el chat del oyente. Todavía no he visto a alguien que diga, hey, ingeniero, un aporte, por ejemplo, para el Día de las Brujas. Nadie, ni un dulcecito apareció por acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, chicos, bueno, estamos pendientes ahí sí de información relevante dentro del grupo de WhatsApp. Y nada, nos estaremos viendo el próximo jueves, 8 de la mañana, en punto. ¿Listo? Ahí está la invitación ya algunos la aceptaron. Entonces, nada, nos veremos y continuaremos con el estudio. Y ya definiremos ya los grupos como tal de trabajo. ¿Estamos? ¿Eso es un sí o un no? Sí, ingeniero, que tenga feliz tarde. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, todos, que descansen, juiciosos. Vale, juicio. Chao, chao. Ingeniero, muchas gracias. Chao, Angie. Ingeniero, hasta luego. Chao, Jimena.